Espérate, pero Julio. nada más le voy a decir Julio. algo. Nada más le voy a decir algo. Si usted no ha muerto al pecado, como lo dice Pablo, que hay que morir al pecado, entonces, ¿cómo pretenden ser transformados si el Espíritu tiene que estar en nosotros? ¿A dónde está la santidad de Cristo que vive en nosotros? Tienen que morir al pecado. Ok. ¿Ah? Bueno, mira. Y eso es una Julio. muerte. Y la otra, ya la última para contestarle a Adrián, en Colosenses, capítulo 3, versos 5 y 6, él te dice Contéstale a Flaco mejor. que, espérate, ahí pueden leerlo. Ahí dice, Si me vas a contestar a mí, yo no te olvidando las cosas terrenales, y te habla de fornicación, te habla de pasiones, y Pablo te dice, esto es idolatría. Y que la ira está para los hijos desobedientes. Si ustedes quieren ser hijos desobedientes, yo no sé. Pero las preguntas que está haciendo el Flaco son preguntas trampas. ¿Por qué? Porque no vienen en el orden que se está explicando lo que se está diciendo. Ya va, Julio, listo. El orden de los factores no altera el producto. Me da miedo confesarlo. Mira, lo que pasa es que el postulamiento, pero espérate, Julio, tranquilo, que ya. Mira, voy a tocar el punto rápido de la hermana Mar. La hermana Mar dijo que la muerte que afectó allá en Adán, hermana Mar, la muerte que afecta ya en el sentido espiritual no es una separación, porque el espíritu no se puede separar. Es la desconexión, la relación entre Dios y el hombre. Adán efectivamente fue hecho varón perfecto, pero su pecado lo pervirtió, la desobediencia. Eso lo pervierte a él, y por la desobediencia de él, el pecado entró a nosotros. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Así que la desconexión es la relación entre Dios y el hombre. Y por eso ahora después empieza ya un solo hombre al que tenía que limpiarse para poder, que era el sumo sacerdote, comenzar a interactuar. Ahora, en el sentido de lo que Julio está diciendo, que el espíritu eterno muere siendo espíritu eterno en la cruz, es una locura, Julio. Un espíritu, ¿cómo puede morir si la muerte es separación? La muerte no puede afectar el espíritu porque es el espíritu eterno. ¿Cómo se va a separar si él no tiene pecado, Jaime? Pero espérate, Julio, que yo te escuché, Dios mío. Entonces la muerte no puede afectar lo que es eso, afecta a la carne, que es lo que dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Muerto en la carne, vivificado en el espíritu. Nosotros no podemos decir más de ahí, tú, que Jesús sea el espíritu vivificante, está entendiéndose que es espíritu porque es lo que es Dios, Juan 4:24. Por eso es que es espíritu vivificante. Porque Dios, esa es su esencia, espíritu, pero ese espíritu eterno estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que como espíritu, solo independiente, nadie lo pudo crucificar. Y ahí es donde nosotros debemos entender eso. Mire la locura de Juan David. Y en el sentido de la muerte, tenemos que entender primero la muerte es separación. Para que la muerte haya efectuado en Dios, entonces la muerte ahora se enseñoró sobre Dios. O sea que la muerte mató al eterno. Hágame el favor. No, Julio, lo que hace Dios es darse a sí mismo. Se entregó. Y por eso él dijo, yo este templo lo destruiré y lo reedificaré. Yo tengo potestad para quitar la vida y volverla a tomar. Entonces, quiero conceptual esto y ya con esto termino, Julio. No diga eso de que Dios murió en la cruz siendo espíritu eterno. No, murió manifestado en carne, que fue la manera que pudo morir, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. Hasta ahí la dejo. Bueno, voy yo porque escuché mi nombre. De una. Mira, entonces a mí que me expliquen, porque hay que leer bien el texto, y yo le creo al Señor cuando Él habla conmigo. Yo le creo a Él antes de hablar con mis hermanos. Dice aquí en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del fruto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Espérame un minuto, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ellos comieron y murieron inmediatamente. Por favor, esa es Sí, es lo que dice el texto, amén. Ellos comieron y murieron en ese momento, en ese día, como es el texto. ¿Cómo? Sí, que el texto es verdad. El texto dice, Dios no dice mentiras. Dios dijo que Amén. El día que de él comieran, ciertamente morirán. Ellos morirán. Y que ellos no murieron en el instante carnalmente, pero no? espiritualmente Si sí. Dios lo dijo, ¿cómo que no? Espiritualmente murieron. Escúcheme, pero ¿por qué se ofusca? Estoy diciendo, espiritualmente murieron. Pero ¿dónde dice eso?
murieron espiritualmente porque se separaron del espíritu que es la palabra. Y ya el espíritu que era la palabra no estaba siendo uno con ellos, sino que estaban enemistados en su mente con Cristo Jesús, con las palabras del Señor. Entonces, resulta única verdad, que espera antes de que el aliento siga. que fue puesto, Sí, espera antes de que siga. ¿La palabra hace vivir y hace morir? es la palabra la que hace morir, porque el hombre que pecare ciertamente morirá. La palabra es la que se cumple. Yo Montero, Entonces, el que dice que murió el la Espíritu palabra, Eterno, ¿eh? y la Yo soy palabra el es que la sí que predica de la vivifica. Biblia. Yo sí hablo lo que la Pero Biblia déjame dice. ¿Quién terminar, está negando la Montero, Biblia sigo aquí? yo. Montero, sigo Vamos, yo. Espérate, pero vamos a hacerlo espérate. en orden y con tiempo, dale. Sigo yo. Entonces, El resulta, mi tiempo hermana, no que va. ellos murieron espiritualmente porque el espíritu, que es la palabra, ellos se separaron de la palabra, que es el espíritu. La palabra es espíritu. Pero el aliento que Dios había puesto como vida de ellos no se había separado de ellos todavía. O sea, había una muerte espiritual, pero no corporal. Todavía no había una muerte corporal. Entonces, no podemos decir porque el espíritu vuelve a Dios. ¿Cuándo vuelve? Cuando muramos corporalmente. Entonces, la palabra que es el espíritu se hace carne. La palabra nunca deja de ser el espíritu. Por eso nosotros estamos comiendo la carne de Cristo y la sangre de Jesucristo. Y no me digan que es otra carne, porque si tienen otra carne distinta a la que Jesucristo dice que nos dará a comer, entonces ya ustedes tienen dos carnes. Una carne espiritual y una carne carnal. Entonces, la carne que nosotros comemos de Jesucristo es el espíritu y es la palabra. No es otra cosa. John, ¿el espíritu Vamos en vivificante orden, murió pero o no, John? cálmate, gato, vamos en orden. Porque si haces una pregunta, no es como en tu live, tienes derecho a que te hagan otra pregunta. Entonces vamos con orden. ¿Quién va primero? Adelante, hermano Jaime, hermano Montero. Ah, bueno, listo. Yo le hago la pregunta a Yo Montero porque él respondió rápido que el espíritu vivificante muere en la cruz. Yo Montero, la pregunta es, ¿la muerte, que significa separación, afectó el espíritu eterno que muere siendo espíritu en la cruz? Sí, no y por qué. Hágale, mi hermano. Sí, sí lo afectó. Porque la muerte viene del 3 espíritu. Es el minutos. espíritu el que se Déjeme separa del colocarlo cuerpo. 3 minutos, hermano Montero. Ya, dele. Vamos a ver. Claro que sí. Porque la muerte se ejecuta por el espíritu. El cuerpo no sé qué decide separarse del espíritu. Es el espíritu que se separa del cuerpo. Eso está en Dios. Dios, que es espíritu, decidió separarse del hombre en el Edén y sacar al hombre. No fue una decisión del cuerpo. La muerte es una decisión del espíritu. Aparte, en la Biblia la muerte no es solo separación. La muerte tiene muchos significados en la Biblia que ustedes no saben predicar. En la Biblia, en Jesús, la muerte es un pago. No es solo separación. Porque la muerte es el pago del pecado. Pero ese pago lo recibía Dios, porque la ofrenda se recibía en el lugar santísimo. No era un pago para el diablo, como ustedes predican. Porque ustedes no saben Biblia. Y sí, el espíritu vivificante fue el que murió. Porque en Zacarías 12:10 dice, me verán a mí al que traspasaron. Y el que habló en los profetas fue el espíritu de Cristo. Pero ustedes le niegan a la gente que el espíritu de Cristo habló en los profetas y son unos mentirosos. Porque primera de Pedro 1:10 dice que el espíritu de Cristo habló en los profetas. Y cuando se dice en Zacarías que me verán a mí al que traspasaron, fue el espíritu de Cristo el que estaba hablando en el profeta. Pero Flaco, que es un mentiroso, le dice que no, que el espíritu no habla en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia dice que todos los hombres que profetizaron y anunciaron los padecimientos de Cristo lo hicieron porque el espíritu hablaba por medio de ellos. Ahora ustedes niegan que cuando están los textos es el espíritu que está hablando, porque el espíritu dice que lo verán a él al que traspasaron y fue declarado por medio del espíritu de Cristo en los profetas, pero ustedes niegan eso porque ustedes no quieren predicar la Biblia, porque no la conocen. A ver, ¿quién se atreve a negar que en Zacarías 12:10 el que habló por el profeta fue el espíritu de Cristo? ¿Van a negar eso? ¿Le van a decir a la gente que el espíritu de Cristo no hablaba de los profetas para sostener la doctrina que ustedes no pueden? Zacarías 12:10, Flaco, y primera de Pedro 1:10, te doy dos textos que no puedes leer juntos, porque ustedes nunca los van a ver leyendo los dos textos juntos. Nunca van a decir, sí, amén, el espíritu de Cristo hablaba de los profetas, y sí, amén, el espíritu dijo que lo verán a él al que traspasaron, porque ustedes Biblia no predican. Ustedes repiten sus doctrinas, pero no le hablan a la gente. Y si el espíritu dijo que lo iban a ver al que traspasaron, lo vimos
Vimos al espíritu ser traspasado, porque el espíritu lo declaró por el profeta. No es como ustedes lo quieran decir, es como la Biblia lo dice. Y sí hay textos que dicen que el espíritu fue traspasado. ¿Y sabe quién habló? Lo declaró el propio espíritu. Pero ustedes son tan negadores de Biblia que van a decir que en Zacarías no estaba hablando el espíritu, porque ustedes no se sostienen en lo que predican. Ustedes no predican verdad. Le dicen a los trinitarios que declaren que Jesús es el Espíritu Santo y después ustedes mismos lo niegan. Quieren que ellos le digan amén a los versos, pero ustedes a Zacarías no le dicen amén. Ustedes a Primera de Pedro no le dicen amén. Así es que vamos a hablar con la Biblia en la mano, porque yo también voy a preguntar hoy si es el Espíritu de Cristo el que dijo que iba a ser traspasado en el profeta Zacarías. A ver si aguantan esa pregunta. Tiempo. Bueno, vamos a hacerlo con orden y con calma. Aquí compartí entre hermanos, hermano Montero, hermano Jaime y todos los que estamos aquí. Y ninguno de los hermanos que no baja a nadie, sino que vamos a compartir el tema bíblicamente y con respeto. Adelante, 3 minutos, hermano Jaime. Gracias. Bueno, mira, yo aprovecho aquí antes de contestarle, de refutar a lo que John dijo. Bueno, John, no tienes que contestar de manera airada, estamos dialogando. Yo creo que una pregunta no tiene que llevarte a la ofensa de los hermanos, tranquilo. Tú puedes responder bíblicamente. Ahora, yo te pregunto a ti que si el Espíritu Eterno, la muerte le afectó a él muriendo siendo espíritu en la cruz, tú dices que sí, esa es la locura. Esa es la barbaridad de John. Esta es la locura mundial. Ahora resulta y pasa que la muerte, que es separación, afectó al Eterno. O sea, la muerte mató al Eterno. Entonces, lo que se sostiene por su palabra, se murió todo el mundo, porque al morirse el Eterno, todo estaba sustento en él. Mire la locura de John Montero. John Montero, si la muerte es separación, ¿qué separó siendo el Espíritu Eterno, Espíritu muriendo en la cruz? ¿Qué lo separó? Mire la locura de John. Ahora resulta y pasa que no afectó la carne, sino al espíritu. Él dijo que la muerte es que el espíritu se salga del cuerpo. O sea, la muerte afectó fue el espíritu y la carne se quedó ahí. Mírela. Bueno, pues hay que darle la bienvenida al selvinismo de John Montero. Porque Selvin es el que predica que lo que muere es un simple hombre en la cruz del Calvario que no es Dios. Bueno, entonces John Montero ahora es selvinista. Entonces, bravo. Ahora imagínense, la nueva doctrina ahora. Murió un hombre y no siendo Dios. Y resulta y pasa lo que la Biblia dice es que Dios se manifestó. Manifestar es mostrarse, revelarse, no que se metió en un estuche. Quiere decir que él no se puede separar, porque Dios es indivisible. Si Jesús es Dios, no se puede dividir. Ahora John dice que el espíritu se separó. Quiere decir que John tiene a dos, a un Dios que se separa y a un Dios que se queda muriendo. Mire la locura de John Montero aquí. John Montero ahora salió politeísta. Ahora salió con un Dios que se va y se sienta en el cielo porque se separa, y el que estaba muriendo tiene que ser también Dios, porque si no sería un hombre cualquiera. Entonces él tiene dos dioses. John Montero, ¿qué locura es esa, John Montero? ¿Qué Biblia estás leyendo tú? Ya, ahora que aterricemos, mi hermano. Eso no dice la Escritura. Deja estar enseñando lo que era. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 3 versículo 18, muerto en la carne. La muerte afecta la carne, es lo que dice la Escritura. Así lo dice textual, léalo, 1 Pedro 3:18. Usted no puede arrancar eso. Eso está escrito, eso está plasmado. Y la muerte puede afectar la carne, porque la carne es el cordero que quita el pecado del mundo. Por la desobediencia del hombre entra el pecado, y por la obediencia de uno todos fuimos justificados. Quiere decir que Cristo en la obediencia lo que hace es quitar. No perdonar solamente cubriendo el pecado como lo hacían los corderos antiguos. Así que, mi amigo, ¿quién le dijo a usted eso, mi amigo, que ahora la muerte afecta a lo espiritual? ¿Dónde dice un texto que la muerte afecta el ser espiritual? Mire la locura de John Montero. Ahora resulta que John Montero ahora es selvinista, dualista, politeísta y todo al mismo tiempo. Montero, vas a terminar ateo. Hay que aterrizar un poquito, mi hermano. Hay que aterrizar. Hágame su pregunta. Bueno, va la pregunta de usted, hermano Montero. Háganlo sí, bueno, ya están usando esas palabras, después, bueno, si eso te sale de yo voy a hacer algo que aquí no hacen todos. Yo voy a leer textos a ver si aguantan. Y lo que quita el pecado es la sangre, no el cuerpo del cordero. El cuerpo del cordero queda afuera, y lo que se entrega a la sangre, por si no ha leído Biblia. Y la sangre está la vida. No se recibe de ofrenda la carne. Nunca leíste la Biblia. Se recibe la sangre en el lugar santísimo. Lee Biblia, Jaime, porque no conoces. Te voy a citar un par de textos. Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba los padecimientos de Cristo. En Zacarías 12:10 dice el profeta Zacarías, palabras del Señor: me verán a mí el que traspasaron,
fue el Espíritu de Cristo el que declaró que lo veríamos a él, al que traspasaron en Zacarías 12:10, ¿sí o no? La declaración fue hecha por el Espíritu de Cristo, ¿sí o no? Dale, En Zacarías 12:10. En Zacarías 12:10. Sí, la pregunta es cerrada, hermano Jaime. Sí, no hay por qué. Dale, Pero que la repita, que la declaración. repítala, hermano. Que la declaración fue ¿qué? Prestan atención, ve, hablan, pero no hablan, tranquilo, no tienes que ofender, pero ya empezó con las ofensas. Cállate, señor, Pero no empiece con las ofensas, hombre. Cálmese, Pero cálmese, Está dolido. pero No Se se le leí el ofenda. texto, preste atención, don Jaime. Vamos a leer primera de Pedro 1:10. Dice No, la declaración pregunta, en ya yo Primera de tengo los Pedro textos, la 1:10. pregunta. Sí, la voy a contestar, es de 2 versos, los voy a volver a leer. Dice, en primera de Pedro 1:10, dice así: los profetas que profetizaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo que está en ellos, el cual anunciaba de antemano los padecimientos de Cristo. El texto está diciendo que los profetas hablaban según el Espíritu les daba que hablar. Mi pregunta es, en Zacarías 12:10, la declaración que dice, me darán a mí el que traspasaron, ¿fue dada por el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas o no fue dada por el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas? Listo. Deme mi tiempo, ahora sí ya lo entendí. Listo. Ok, sí, fue por el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, pero ahí Cristo no estaba manifestado en carne, usted quedó totalmente refutado. Mire la locura de John. Ahora John va a decir que el Espíritu que fue dado a los profetas y que está en Zacarías 12:10 lo traspasó en un costado de Zacarías 12:10, o sea que tiene a dos muriendo en el Espíritu. Mire la locura de John Montero ahora. Por favor, John Montero, tú estás cometiendo anacronismo ahora. Ahora estás diciendo que en Zacarías 12:10, porque el Espíritu habló por medio de los profetas y que es el mismo que habla en Zacarías 12:10, lo traspasó el soldado ahí mismo en Zacarías 12:10. Mire la locura de John Montero. Ahora comete anacronismo. John Montero, eso es profecía cumplida en Jesucristo al manifestarse Dios en carne. El Espíritu que hablaba en los profetas fue el manifestado en carne. Mire cómo me toca educar a mí la gente, qué barbaridad. El Espíritu que digo en Zacarías 12, inspirando a Zacarías, profeta, diciéndole, y mirarán a mí al traspasado, es el cumplimiento profético allá en la cruz del Calvario, siendo Jesús muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. Usted queda refutado por cualquier lado. Usted tendría que demostrar que el Espíritu Eterno que está en Zacarías 12:10, ahí lo traspasaron en ese momento antes de ser manifestado en carne, para que usted justifique que fue muerto en el Espíritu. Ah, no, usted no va a poder, ¿verdad? Porque entonces usted tendría dos muertes, una espiritual y una carnal, y eso sería lo absurdo. ¿O es que la Biblia se partió en dos sacrificios? En el Antiguo Testamento hubo un sacrificio espiritual allá en Zacarías 12:10. El soldado traspasó al Espíritu Eterno. Mire la locura. Una lanza traspasó al Espíritu Eterno. Y luego se manifestó en Mateo para el nuevo cumplimiento del Nuevo Testamento. ¡Qué locura la de Montero! El Espíritu Eterno que habló en el Antiguo Testamento hablaba y discernía a los profetas, porque eran los hombres seleccionados por Dios. Pero ese Espíritu Eterno fue el manifestado en carne. Manifestado en carne. Y al manifestarse en carne es que es el Cordero, mi amigo. Ahora, yo Montero, explíquele a la audiencia si el Espíritu que está en Zacarías 12:10 es el Cordero en ese momento. Uf, golpe para usted bajo. Porque usted no va a poder demostrar que ayer era el Cordero, siendo Espíritu Eterno. Usted lo va a tener que demostrar que él era el Cordero cuando Juan Lovi dice aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Si no, yo Montero cometería anacronismo al rojo vivo. Y eso demostraría que no lee la Biblia contextual. Así que yo Montero lo tengo en un tubo de ensayo completico. Aquí el que muere en la cruz del Calvario es el Espíritu Eterno que habló en Zacarías 12:10, pero ya manifestado en carne. Así que ya manifestado en carne. Y al manifestarse en carne es que la muerte se ejecuta. Muerto en la carne, vivificado en el espíritu. Ah, perdón. No se puede vivificar porque un espíritu vivificó otro espíritu para resucitar la carne. Pacatazo. Tiempo, 3 minutos, hermano Montero, adelante. Hoy estoy trabajando en combo. Jaime le acaba de contestar al Flaco que el Espíritu Eterno declaró que iba a ser traspasado. Y Flaco le anda preguntando a todo el mundo, y Jaime a la par, y Jaime no le contesta. Si Jaime sabe la respuesta, que en Zacarías 12:10 habló el Espíritu, que ustedes no le crean a la declaración del Espíritu,
El que niega el testimonio del Espíritu dice ser creyente. Ay, qué creyentes que son. Niegan el testimonio del Espíritu y niegan a los profetas, porque el Espíritu hablando por el profeta dice que los verán adelante que traspasaron. Y Flaquito le anda preguntando, deme un texto que diga que traspasaron al Espíritu. Lo dice el Espíritu, pero tú nunca lo has leído. El Espíritu mismo lo dices, pero tú no le crees a la palabra. Y tu hermanito Jaime ahí te contestó, en combo los estoy atendiendo hoy. Y lo que se presenta no es la carne. Y no solo murió el Cordero, murió el Padre. Y el Padre es Dios y Dios es Espíritu. Porque ahora Jaime niega que el Padre murió en la cruz y que el Padre es Dios y el Padre es Espíritu. Porque para Jaime solo era Cordero. No era el Padre que murió para que tuviéramos la herencia. Porque aunque se va donde John Félix a decir que el Padre murió para que fuera el heredero, aquí porque le conviene dice, muéstrame que el Cordero. ¿Y qué es que el Padre no es Dios? ¿Qué es que no murió ahí el Padre también y no murió el marido? Ahora van a enseñar que Cristo era marido en la carne. Esa es la enseñanza que tienen. Que él era marido en la carne. ¿Ah? No aguantan. Ustedes no aguantan Biblia porque se contradicen. Jaime ahora estaba negando que el Padre murió en la cruz. Para él es un cordero. Se volvió al estuche de Mendizábal otra vez. Jaime volvió al estuche. Flaco no lee a los profetas y no cree que los profetas hablan por el Espíritu. Le anda diciendo a todo el mundo, dame un texto que el Espíritu diga. Ya el Espíritu habló, Flaco, ¿le vas a creer o al Espíritu no le crees? O vas a negar Pedro y vas a decir, aprendieron de los trinitarios, que este verso niega al otro. Tanto estar metidos con los trinitarios aprendieron malas mañas. Puras malas mañas tienen ustedes. El Padre murió en la cruz para entregarnos la herencia, porque la muerte es la confirmación de la herencia. La muerte no es solo separación, la muerte es el pago del pecado y el pago lo recibió Dios. La muerte no es solo separación. Que ustedes no se sepan los textos bíblicos no es culpa mía. Ustedes no pueden contestar las preguntas. La pregunta que le dice Jaime, ya refuté la de Flaco. Flaco va a volver a preguntar, dame un texto que el Espíritu diga que murió y que hirieron al Espíritu. En Zacarías 12:10 ya el Espíritu habló, ya Jaime lo contestó. ¿Por qué no se preguntan entre Flaco y Jaime? A ver si no era el Espíritu hablando en Zacarías. ¿Ah? ¿Quieren que la pregunta me la haga el Flaco a mí o que se la haga Jaime? Porque Jaime se la acaba de contestar. ¿Ah? Así es cierto que ustedes dicen estar de acuerdo y ustedes mismos hablan lo mismo. Porque ustedes no predican de Cristo, porque ustedes no conocen el testador, porque ustedes no conocen al marido, porque ustedes no saben que la muerte es un pago, que la muerte es una confirmación de herencia, que la muerte es una ofrenda de paz. Ustedes le tienen miedo a la muerte porque no leen Biblia. Tiempo, dale, Flaco. Hay tanto cabrón. Ahí va la pregunta. Lo repito, si no escuchaste. ¿Sabe por qué habla cuando no le bueno, toca? ya. Porque le ardió lo que le dije. Por eso bueno, habla cuando no le toca. A ver, Ya, no interrumpa. Flaco. yo sí Vean, tengo varias muchachos, preguntas. A ver, vamos John Montero, una vea, pregunta. sigámoslo Ahí va haciendo la como primera. lo estamos haciendo. Vea, sigámoslo haciendo como lo estábamos Sí, haciendo, forman desorden, conversando toca bueno. Es bajarlo. la única, pero calmado. Ahí va. ¿El Espíritu lo entregó muerto? ¿Sí o no? 3 minutos. Sí, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él cargó nuestra muerte de delitos y pecados. Al cargar el pecado, ya estaba cargando nuestra muerte. Ahora tú me tendrías que decir que nosotros no estábamos muertos en delitos y pecados y que no Él cargó esos pecados con esa muerte. ¿O qué es que cuando estaba en la cruz no estaba cargando los pecados? Ah, no, es que Cristo no cargó los pecados y la muerte que teníamos. Flaco dice que no. Él estando en la cruz ya estaba cargando nuestra muerte y estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él estaba cargando nuestra muerte y nuestros delitos. Pero Flaco dice que no estaba muerto. Porque Flaco no conoce Biblia. A ver, Flaco, dile a la gente que no, que ellos no estaban muertos en delitos y pecados. Y que Cristo no tenía sobre Él la muerte y los delitos y pecados de la humanidad cuando estaba en la cruz. Entonces no lo entregó cargando los delitos y pecados y estando muerto por nosotros. Ah, es que el Flaco cree que solo cuando muere la carne. Pero no entiende que lo que Pablo dijo. ¿Ven lo que no saben? Ustedes ven lo que está negando. Lo entregó muerto. Si Jesucristo en la cruz estaba cargando los delitos y pecados de ustedes y ustedes estaban muertos por consecuencia de esos delitos y pecados, cuando Él toma sobre Él esos delitos y pecados, Él toma sobre Él esa muerte y ya la está cargando. Y ya Él tiene esa muerte sobre Él cuando está ofreciendo en la cruz. Eso es predicar de Cristo. Eso es predicar la verdad. Ustedes están entendiendo la pregunta que les hace este muchacho. Él está poniendo en duda que Cristo tenía sobre Él los delitos y pecados que producen la muerte en nosotros. Y está diciendo que no estaban muertos por delitos y pecados, aunque el apóstol Pablo dice que sí, porque no saben Biblia, no saben contestar con la Biblia. ¿Qué les va a venir a decir a Eva el Flaco?
que ustedes no estaban muertos en delitos y pecados y que Jesús no tenía sobre él en la cruz esa muerte y esos delitos, porque para Flaco no estaba muerto, porque Flaco no le cree a Cristo. ¿Ustedes creen que ese chiquito anda predicando de Jesús? Predica que él cargó tus delitos y pecados. Predica que los tenía sobre él en la cruz. Y predica que esa muerte que él tenía, él la tenía por ti. O no la tenía. No le crees a la Biblia. Por eso ustedes no son predicadores bíblicos. Ustedes no saben nada de la muerte. No saben ni los versos. ¿Sabe por qué vienen a preguntar aquí? Porque no se dignan a leer la Biblia antes de subirse un live. Porque si se dignaran a leer la Biblia, no vienen a preguntar aquí lo que la Biblia ya dice y ustedes no saben contestar. Y se ponen a jugar de maestros en los live. Sí, Flaco. Ya él estaba muerto por mí porque cargó mis delitos y pecados y yo estaba muerto en delitos y pecados y él lo hizo y yo le creo a él y a los hombres que él puso a predicar. Tus preguntas fariseas no cambian la verdad de la Biblia. Niégale a la gente si te atreves que tú estabas muerto en delitos y pecados y él los cargó. En la cruz no los cargó. ¿Cuándo los cargó? Se los dieron después de que murió. Cargó la muerte y los delitos y pecados. Estaba puesta sobre él. O nunca has leído la Biblia y no la conoces. Ok, mira, vamos a ver. La pregunta fue si entregó el espíritu muerto. Él dijo que sí. ¿Eso dice la escritura? No, eso no lo dice la escritura. Eso se lo inventó John Montero. La escritura dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Los mentirosos van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Además, la escritura dice que si fueses sabio, para ti lo serás. Ahora bien, entregó al espíritu muerto. Murió primero el espíritu y luego la carne. Eso es lo que anda enseñando John Montero. Eso no lo dice la escritura. Es todo lo que tengo que decir, Juan. Este hombre no... la pregunta, a ver, lo dice la escritura. Efesios 2:5 para Flaco. Pero este hombre, ¿por qué interrumpe? Si va a hablar personal es porque no tiene argumentos. Que me hable con versos bíblicos porque verso no me dio. Verso no me contestó. Flaco no contestó con versos. Termine el tiempo, pero tranquilo. Flaco no contestó con versos. ¿Pero por qué se enoja? Pero conteste con versos, muchacho. Hable con Dice Biblia. la escritura, ¿quién es sabio? Pregunta por un verso, pero no conteste con versos. Pero tranquilo, no te enojes. Mira, que se le acabe el tiempo. Dale, dice la escritura lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso dice la escritura. Entonces, lo que usted dijo, eso no lo dice la escritura. Se lo inventó usted. Por eso le cité Proverbios 36. Además, Proverbios 35 dice la escritura: toda palabra de Dios es limpia, no la que a mí se me ocurra. Entonces, lo que Pablo le dice a Timoteo es que predique la palabra, no lo que a usted se le venga ocurriendo. Eso no enseña la escritura. Usted está diciendo algo que no dice la escritura. Adelante. Una pregunta para que vean cómo se refuta solo. Vea que él no contesta con Biblia. Flaco, dice en Efesios 2:5, porque parece que no conoces el tema, que aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida. Si el Cordero lleva el pecado que el pueblo cometió durante el año anterior, y los pecados ya están cometidos y ellos estaban muertos y en delitos y en pecados, explícame en qué momento en la cruz la muerte, delitos y pecados fue cargada sobre el Cordero. Por favor. Lo hizo, sí. 3 minutos. 3 minutos, Flaco, dale. Pero es que no lo dice la escritura lo que me está preguntando. Sino que me lo explique. Dice la escritura: orar el saber y aumentará el saber. A ver, lo escucho. Ya, no, bueno, 3 minutos, hermano, para que le explique. Él dice que no. Ok. Ve que no saben Biblia. Hablan de cosas que no conocen. No sabe explicar. Él no conoce. La escritura no le dice cómo era que el Cordero lo llevaba. El Cordero no se ponía sobre él los delitos y pecados en el momento que se sacrificaba, se declaraban sobre él. En Levítico 16 dice que eran declarados sobre el Cordero los pecados para que los cargase. ¿No sabes cómo va Levítico 16, Flaco? Qué pena un cristiano que no sabe cómo Cristo llevó los delitos y pecados y su muerte en la cruz. Porque entonces no lo sabe explicar.
Juan David. No lo sabe explicar. No me puede interrumpir. Ve lo que son. Tú no lo puedes interrumpir, flaco. Juan David, es que en mi tiempo, Vea, Juan pero David. vea cómo se pone, vea cómo se pone. No quieren escuchar Biblia porque ahorita que quieran evidencia, preguntan pero no quieren respuesta. Ok, está bien, dale. Sí, flaco, espérate, flaco, tú no respondiste la pregunta y le dijiste que te lo explicara. Ahora me toca devolver el tiempo. El que interrumpa lo voy a bajar, lastimosamente lo voy a bajar. Sí, está bien. Dale, hermanito. Dale. Vamos a ver. Dice el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 9, verso 11, que ya no por la sangre de los machos cabríos, ni los becerros, ni los corderos, sino por la sangre de Cristo, que sustituye lo que estaba establecido en la ley. Por ejemplo, el pecado del pueblo se declaraba sobre el macho cabrío. Y había una declaración, había un proceso que era antes de que estuviera muerto, pero ya sobre él estaban los pecados. Si ustedes creen que Jesús solo era cordero, ustedes no han leído la Biblia. Cuando él está como un Barrabás, él es escogido por el pueblo como se escogía el macho cabrío. Y eso está en Levítico capítulo 16. Y no, flaco, el cordero no estaba muerto cuando se declaraban sobre él los pecados del pueblo y los pecados y la desobediencia. Así que cuando se declaran sobre Cristo los pecados de la humanidad, él no estaba muerto. Y te falta mucho para entender. Eso te permitiría entender que que él cargó tu muerte y tus delitos y pecados, sí tiene un contexto bíblico, que inclusive ya estaban puestos sobre el cordero antes de que el cordero fuese sacrificado y ya se consideraba que la muerte y los pecados estaban sobre él. Yo siempre les he recomendado que lean Levítico para que medio entiendan la Biblia antes de hablar, porque flaco, es una pena que una persona como tú, que comparte en un live y no sepa cómo Cristo llevó tus pecados y no sepas cómo se declaraban sobre el cordero, le esté predicando a los demás sobre algo que no conoce, porque la Biblia te dice que no le permite a un neófito enseñar. Y tú aquí, delante de todo el mundo, dijiste que tú no sabías y que la Biblia no lo dice, pero la Biblia sí dice que era una declaración que el sumo sacerdote hacía sobre el cordero y en este caso sobre el macho cabrío que era escogido y presentado por el pueblo, porque se presentaba, recuerda, un buey de una ofrenda de paz, se presentaba un cordero por los hijos y un macho cabrío por el pueblo, al que se declaraban los pecados del pueblo sobre el macho cabrío por parte del sumo sacerdote, que también es Cristo. Y entonces sí había una declaración formal antes de que el cordero, no era cuando estaba muerto, que decían ahora sí, ya después de muerto le quitamos los pecados. No, cuando el macho cabrío era escogido por el pueblo, estando en vida el macho cabrío, se declaraban sobre él. Levítico capítulo 16, como mínimo para empezar a hablar de lo que no sabes. Y aprende cómo Cristo cargó tus pecados. Aprende cómo él cumplió la ley por ti y predica a Cristo como él merece, con conocimiento. No argumentando porque te suena raro algo que no leíste, porque estás como los trinitarios. No han leído la Biblia y niegan lo que lo han leído. Y la otra pregunta te la contestó Jaime. El Espíritu declaró que lo traspasaron, aunque ustedes no lo crean. Fue una declaración del Espíritu, aunque ustedes lo nieguen. Y sí, él cargó sus pecados y su muerte y se declararon sobre él y ya los cargaba y los tenía sobre él antes de ser sacrificado. Después de que se declaraban, era sacrificado. Juan, una cosa, Juan. Dijo algo que no es correcto, Juan. Ya, flaco, Juan. ya terminado. Tú no respondiste, flaco. En la segunda vuelta. Ok, está bien, vamos a esperar. Sí, es que es por orden y el que interrumpa, pues bueno, toca bajarlo porque el tema se está hablando. Ahora, dale, Adrián, a tu pregunta. ¿No vas a poner tiempo? No, la pregunta no, papá. Él hace una pregunta, él te responde y después te coloco tiempo para que dejes el argumento Bueno, que sobre lo que te responde la pregunta. para aclarar, en Levítico 16 no habla de ningún cordero. Él preguntó que cuando se cargaba en el cordero el pecado, en Levítico 16 no habla ni un cordero, pero él es el que se las da de maestro de la ley. Bueno, voy a leer una serie de textos y luego voy a hacer una pregunta. Romanos capítulo 8, versículo 10, dice lo siguiente: el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive. Ese es un texto donde textualmente dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive. No que el espíritu y el cuerpo están muertos. Ese es un texto. Voy a poner varios ejemplos bíblicos para que entiendan qué es lo que produce la resurrección de un cuerpo muerto. El espíritu está vivo, pero el cuerpo puede estar muerto. Voy a leer Primera de Reyes, capítulo 17. Cierra su micrófono, que tenga ahí tecleando, no sé quién es.
por favor. Ok, voy a leer un texto cuando el profeta Elías oró por un niño que había muerto, y dice en Primera de Reyes, capítulo 17, dice, y Yahvé oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Para que ese niño pudiese haber revivido, el alma tuvo que haber vuelto al cuerpo que estaba muerto. Eso lo dice en Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Cómo define la Biblia la muerte? No como lo definen los filósofos de TikTok, como el aquí presente. Santiago capítulo 2, verso 26, dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Dice que el espíritu está muerto? No, dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Pero hay gente que lo predica al revés, que el cuerpo está vivo y el espíritu está muerto. Una tremenda locura, por eso andan afirmando que entregó el espíritu muerto. El Señor lo reprenda. En Génesis capítulo 35, versículo 15, nos habla de Raquel, cuando muere, cuando tiene a ¿cómo se llamaba? A Benjamín. Y dice el texto en el verso 17, y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Raquel tuvo que haber muerto hasta que se le salió el alma. Dice que expiró y salió el alma de ella. Y eso produjo la muerte, como concuerda con Santiago. El cuerpo murió porque el alma salió. Allá lo dice que es el espíritu. Y eso es correcto. Cuando vemos en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, se nos habla de la visión del valle de los huesos secos. Y se nos habla de que esos huesos secos se empezaron a juntar y fueron revestidos por tendones, por pieles. Pero decía el profeta Ezequiel, le dijo Dios, pero no tienen vida. Y dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu. Oh espíritu, ven de los cuatro vientos y pon espíritu de vida en estos huesos secos. Vino el espíritu y les depositó el espíritu, y dice que revivieron y fue un gran ejército como ningún otro. Eso es lo que dice el texto. Entonces, la Biblia sí nos habla de qué es el concepto de muerte, cómo se produce la muerte, y te lo define son 5 ejemplos que les puse, pero puedo seguir. La muerte se produce cuando el alma o el espíritu abandonan el cuerpo. En ninguna parte dice que ese alma o que ese espíritu que abandona el cuerpo esté muerto. Dice que lo que produce la muerte al cuerpo, como lo dijo Santiago, es el abandonamiento del alma y del espíritu. Eso es lo que lo define la Biblia. Ahora bien, en base a estos textos, donde ya se está definiendo lo que es la muerte, la primera, que es que el alma y el espíritu abandonan el cuerpo. Yo quisiera encontrar un solo texto bíblico que me lo proporcionara aquí el que predica esas locuras, donde dice que cuando abandonó el espíritu al cuerpo de Cristo, el espíritu iba muerto, como lo acaba de afirmar, porque no les dio ni un texto bíblico. Se puso a hacer puros ad hominem y a hacer muñecos de paja de cosas que nadie le preguntó. Pero no da textos porque no existen. Da un texto bíblico donde diga eso, donde diga que el espíritu de Cristo fue entregado muerto. Tremenda herejía está diciendo ese pelado. El espíritu muerto, el Espíritu Santo muerto. ¿Vas a predicar o vas a preguntar, muchacho? Muestra el texto bíblico donde diga que el espíritu fue entregado muerto, hereje. Sí, te voy a mostrar un montón. Vea, ignorante, lee Zacarías 12:10, ahí habló el espíritu. Si no quieres reconocerlo, no es culpa mía, ignorante. ¿O no es el espíritu el que dijo que lo verán a que traspasaron? Reclámale, porque el espíritu lo dijo. No aguantas Biblia y no conoces la muerte de Cristo. Pero ya interrumpieron. Juan, vuelve a dar el tiempo. Dijiste que interrumpe, se va. Vuélveme a dar el tiempo. Sí, pero es que... Qué barbaridad, Dios mío. Vamos a hablar de textos bíblicos. La muerte de Jesús no solo... Vea, la muerte de Jesús... Juan, la muerte de Jesús... Sube acá. Por favor. Sí, es que yo lo subo, pero no interrumpan. Ya les dijeron que no interrumpan. En verdad, interrumpen en el preciso momento que uno va a contestar. A Adrián no lo interrumpen. A Flaco no. Solo cuando yo voy a contestar interrumpen. Dame el tiempo, Juan, porfa. Vamos a ver, para los que han leído Biblia, la Biblia no solo valida la muerte de Jesucristo como hombre, la Biblia valida la muerte de Jesucristo como cordero, como buey, como el sumo sacerdote, como el marido. Él hizo una definición de lo que es aplicable para los hombres, pero él no conoce el contexto de la muerte, por ejemplo, en la ofrenda de sacrificio voluntaria de paz. Aquella ofrenda es una muerte voluntaria, que al hombre no se le permite morir voluntariamente.
Ningún hombre puede decidir quitarse la vida, pero se le permite tomar una decisión sobre la ofrenda de paz voluntaria. ¿Qué es lo que sucede? Que como no conocen a Cristo, ellos solo hablan de un tipo de muerte. No hablan y no entienden la plenitud de la muerte de Cristo. La muerte en Cristo es una ofrenda voluntaria de paz, cuando muere como buey. Pero él no sabe predicar de Cristo. Él les dio las definiciones de lo que la muerte aplica para él como hombre. Pero no entiende que estamos hablando de Dios. En Dios la muerte es una ofrenda. En Dios la muerte es una confirmación de herencia. En Dios la muerte es una ofrenda voluntaria. Levítico capítulo 7. No les doy un texto, yo les doy capítulos. Se hace una ofrenda voluntaria, un sacrificio que incluye la muerte del buey, y eso es una ofrenda voluntaria. Ahí ni siquiera no podía voluntariamente entregar su vida, porque un hombre no se podía quitar la vida. Él podía entregar la ofrenda voluntaria como un buey. Por eso es que no entienden la Biblia. Por eso es que leen textos que no están. Él leyó 5 textos de la muerte. En la Biblia no hay 5. En la Biblia hay más de 100 textos. 5 no hacen una doctrina, porque ellos no saben, como Flaco no sabe cómo se declaraba sobre el macho cabrío, los pecados del pueblo. Adrián no sabe lo que es la muerte por una ofrenda voluntaria del buey, y no sabe que es en Cristo, y no lo validan, porque ellos no predican de Cristo. Entiendan esto, ellos están defendiendo su doctrina de pensamientos de hombres. Ellos no saben hablar de la muerte plenamente. Ellos piden textos que están en la Biblia que no saben predicar. Levítico capítulo 7, una muerte por ofrenda voluntaria, que ni siquiera es atribuible al pecado, porque Dios utiliza la muerte como Él quiere. Él la utiliza como pago, Él la utiliza como ofrenda, Él la utiliza como sacrificio, Él la utiliza como separación, y Él tiene muchos cumplimientos, porque Dios tiene la autoridad sobre la muerte. Pero ellos creen que la muerte tiene autoridad sobre Dios y no entienden que de Él mana la vida, y Él pone la vida a la muerte. Entonces ellos no lo entienden. Primero está Dios, y Dios usa la muerte como Él quiere, pero no saben hablar Biblia. Ahora va mi pregunta. Antes de empezar el tema le dije, llévense suave, pero si no se respeta el uno al otro, ustedes son mayores. No hay réplica, o sea, no hay refutación de la respuesta. Sí, 3 minutos, dale. Ok, bueno, es que en serio, o sea, yo pedí algo muy sencillo, un texto que afirmara lo que él dice. Yo le di 5 textos, se fue para Levítico, algo que nadie le preguntó. Esa es la doctrina del evado la confrontación, porque no tengo obvios textos bíblicos, pero no me puedo corregir. Es imposible que se pueda concentrar en algo tan puntual y específico lo que le solicité. Se acaba aquí el debate. Muéstrame el texto donde dice que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, cuando fue entregado por Cristo, ese iba muerto. Ay, pero ¿dónde dice eso? Yo no sé qué Biblia está leyendo ese hombre. La que yo tengo no sé. La puedo revisar en griego, pero dudo que lo diga. Se me hace que se hizo una Biblia él solo como los mormones, donde digan esas locuras. La Biblia no dice eso. Ya dejen eso, en serio. Para nada les edifica. La Biblia dice que Él condenó el pecado en la carne. Eso sí lo dice la Biblia. Y el apóstol Pedro, un ungido del Señor, que fue lleno en Pentecostés, Hechos de los Apóstoles 2, escribió lo siguiente: muerto en la carne. Ah, no, pero viene un maestrillo ahí que se las dice que conoce mucho de ley, diciendo que en Yom Kippur se sacrificaba un cordero. Diciendo, no, es que también murió en el espíritu. Pero el texto no lo dice, en ninguna parte lo van a encontrar. Y da igual lo que digan, tanto que argumenten, le pueden dar 5 horas. El texto jamás va a existir, ningún apóstol, profeta, nadie profetizó, nadie escribió de eso. Solamente un personaje ahí envanecido predicando puras locuras. La Biblia no dice eso. Ahora, las definiciones que yo les di de la muerte no son filosofías mías ni opiniones. Es lo que dice la Biblia. Por eso les cité 6 textos bíblicos donde el apóstol Santiago, Elías, Moisés en Génesis y Ezequiel en Ezequiel 37 te explican qué es la muerte y qué es la resurrección, y te lo plantean en un orden bíblico revelado por el Espíritu que sí los ungió. No que se llenan la boca predicando puras opiniones. Ellos, inspirados por el Espíritu, escribieron lo que les leí, que el alma, para que pueda resucitar un cuerpo muerto, tiene que volver al cuerpo. Pero no te dice que ese alma muere. No te dice que esa alma va muerta. Sí, en ninguna parte. Para que un cuerpo muera, tiene que abandonar el espíritu del cuerpo. Pero no te dice que el cuerpo está muerto cuando se va. Eso no lo dice la Biblia. No lo dice en ningún lado. Entonces, si nos apegamos a lo que sí dice la Biblia, vamos a tener un entendimiento de algo que no podemos entender en base a las opiniones, que es que la muerte es un concepto meramente de la carne. La carne, cuando el cuerpo es
abandonado del Espíritu es lo que muere. Antes de que Adán pecase, la muerte no había entrado en el mundo. La muerte es una separación de Dios y el hombre, de Dios y la carne. Adelante. Súbelo, Montero, no te vayas. Se fue, pero ¿por qué se ¿qué fue? pasó con Montero? ¿Lo bajaron? No, se le fue como la señal, no sé. Circunciso. Sí, Hay un yo error. vine a hacer una pregunta sola y me iba a ir antes que se enoja, porque se enoja mucho. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, él abate y él enaltece. Sabiendo claramente que 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Siendo que Jehová mata y él da vida, y él dice, ¿verdad? Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Jehová se autoelimina siendo que es espíritu. Para los que creen esto, el Dios espíritu se autoelimina. Juan David, súbelo, que tengo sueño. Pero, Mira, no. yo Montero, sube. La loquera tuya es venir a subir a debatir ese tema aquí con todos los universitarios que estamos aquí. Juan, buenos días, paz para todos. Permíteme unos 2 minutos cuando pueda, por favor. Ya va, aguante vara. Coloco 3 minutos. 3 minutos el resto de él. Ahí Ok, está, buenos días, está, queridos está hermanos. Mi participación para ustedes es algo que verdaderamente en el corazón siento decírselo. Yo entiendo que aquí existen muchas personas que predican la verdad y que efusivamente son maestros de la escritura. Pero cuando llegamos a este punto donde no nos podemos entender, créeme que todo ese ministerio se cae. Porque parecemos unos niños infantiles insultándonos unos con otros. Aquí se ve más los insultos que la misma predicación. Aquí se ve más la insulta y la guarrería que cualquier una predicación. Si aquí todos tenemos nosotros que traer algún mensaje y alguno se cree sabio, como dice Pablo, hágase que el que no sepa, aprendan a aprender, aprendan a escuchar. Si aquí un hermano comete un error, nosotros podemos dialogar verdaderamente del texto, pero sin estar con esa mentepollería, un infantilismo de que el pacatazo, del que yo te refuto, de que ese juego de niño, aquí no vinimos para eso. Aquí yo creo que tenemos que ser maduros en la fe y eliminar precisamente esto que está pasando. Un canibalismo de uno de otro, como que diciendo yo soy de Jaime, yo soy del Flaco, yo soy de John, yo soy de Apocalipsis. Aquí esto se trata de Cristo. Entonces se ponen a defender doctrina que con el cual se vende la sabiduría de alguien personal. Hermano, esto se trata de Cristo y da dolor ver cómo nos caemos uno con otro, sabiendo que los 9 que estamos aquí, muchas personas, somos personas que creemos que Jesús es uno solo. O sea, somos personas que creemos lo mismo. Y como niños infantiles andamos en este juego de insultarnos los unos a los otros. Aquí no se está predicando, aquí se está utilizando los problemas personales de cada uno para sacarlos a la luz pública y precisamente causar morbo. Para que la gente vea, miren a Jaime peleando con John, miren a Flaco peleando con el otro, miren a Apocalipsis peleando con quién. Eso es lo que están demostrando. Por favor, prediquen a Cristo, sean maduros. Sean maduros en la fe y verdaderamente demuestren el Cristo que lleven por dentro. ¿Dónde queda la mansedumbre? ¿Dónde queda el dominio propio? ¿Dónde queda cuando usted viene aquí a insultar y llamar al otro que es un loco, que no sé quién, que las drogas, que no sé dónde? Hermanos, sean serios en Cristo y prediquen la verdad. Porque tienen un montón de seguidores allá abajo que precisamente hacen lo mismo y lo transmiten. Odio uno con otro. Prediquen a Cristo en el amor de Cristo. Y busquen la paz, el entendimiento. Si alguno de nosotros está equivocado, yo tengo derecho a agachar la cabeza y sí, perdóneme, me equivoqué, rectifico y sigo adelante, pero somos de Cristo, queridos hermanos. Que la paz sea para todos.
Amén. Un momento, antes de empezar el tema le dije, háganlo bíblicamente, pero comenzaron a atacarse verbalmente y yo ahí ya no me meto porque son mayores de edad. Yo solo le seguí el ritmo a Jaime. Jaime fue el primero que habló. Exactamente, a eso voy. Entonces, nada más veo, no, que Montero, no, empezaron todos a comenzar a No, pero atacarse yo no, verbalmente. Juan David, él me nombró. Sí, Yo sí, no le dije, eso y que eso y que de politeísta, del dualismo, yo sí quiero que se hable el tema bíblicamente, pero con respeto. sí, pero Vea, yo le dije Voy con mi pregunta. Voy con mi- yo le dije Voy a decir unas palabras, voy a politeísta decir por unas el palabras. postulamiento. Juan Pero él David, es, Voy a decir unas montanista, palabras. él es Voy, montanista. Voy a decir unas palabras. voy con mi pregunta. Juan Con mi David, Un pregunta. momento, yo John, tengo espérate una un momento, John, mismo, espérate ¿sabes un lo que momento, me da John. pena a mí Dale, de Wilcar, Alberto? dale. Espérate, De Alberto, espérate, de Gad, Pina de espérate, Alberto, Gad. que realmente Gad, es espérate un justo, momento. pero tiene Gad, que ser justo Gad, también cuando Montero Gad, insulta. espérate, Gad, Sí, pero espérate es un que momento. le estoy Yo diciendo voy a las decir ambas algo. partes. Vea, Yo vea, no estoy mis aquí hermanos, colocándome mis la hermanos, balanza. Pero ya me están escúchenme lo que silenciando. les voy a ¿Qué onda, decir. Juan? Escúchenme lo que les voy a decir. Dele, pero Escúcheme lo que les voy a decir. Sí, pero espera, Juan David, Escúcheme, espera, Juan David. Tú, espera, déjame Escuchen. hablar, Mónica, ¿verdad? Déjame hablar. Aquí el primero que incita de doble Aquí moral. estamos es hablando Montero. Biblia, Déjame Gad, no hablar. saques el Déjame hablar. pañuelo. Tú ni hablas Qué Biblia, pena, mis muchacho. hermanos. Qué pena. a mí- John, espérate. Me John, silencias a mí, espérate. Juan. pero me ya, toca la ya, pregunta a mí, ya, Juan. tiene tiempo, Y a por Montero no lo favor. silencia. Toca la pregunta. Espérense. Pero es que a él le Espérense un toca momento. una Un momento. pregunta. A él le toca una Espérese. pregunta. Espérense un momento. Espérense. Pero es que no saben Aquí, debatir. vea, aquí nadie puede venir a justificarse a sí mismo. Cada quien sabe qué ha hecho, si se ha dejado llevar por sus emociones y qué error ha cometido. Así que aquí nadie le eche nadie el agua sucia. Cada quien que haya cometido su error delante del Señor, pídale perdón al Señor. Porque no ha ofendido a otros, sino a un siervo del Señor. Unos tirándose agua con otros. Que no, que es que yo no, que el otro yo no. Cada quien sabe qué palabra deshonesta y qué palabra con qué intención salió de su boca. Montano. Bueno, ¿me van a dejar hacer la pregunta o van a hacer un alboroto para que yo no pregunte? No, dele adelante su pregunta para seguir adelante y después si Ok, quieren vamos a seguir, ver. seguimos y si no cerramos. Ok, yo afirmo que los que están hablando de la muerte y tienen sesgos con la muerte no conocen la obra de Cristo porque no conocen la plenitud de todos los versículos que hablan sobre la muerte. A Cristo no le es aplicable solo una muerte por el pecado, por ejemplo. A Cristo le es aplicable una muerte y un sacrificio voluntario como ofrenda de paz. ¿Qué voy a demostrar? Que la definición de la muerte que es aplicable para el hombre no es la única que se tiene que aplicar para Cristo, que se le tienen que aplicar los alcances de una ofrenda voluntaria de paz cuando muere, por ejemplo, el buey, que ahí no hay declaración de pecado, esa es voluntaria, es de paz, no es obligación, ni siquiera tiene que decirse que hay pecado o no hay pecado de por medio para ofrecer esa ofrenda, y Cristo ofreció esa ofrenda como parte de su muerte. Entonces mi pregunta sería, voy a leer el texto, ofrenda de paz. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera ofrecido de ganado vacuno, o sea, macho hembra sin defecto, como lo que Cristo ofreció, como el buey que él ofreció, la ofrecerá delante de Jehová, pondrá sus manos sobre la cabeza de su ofrenda y lo degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Los sacerdotes, los hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Mi pregunta es para ver si ustedes conocen de lo que hablan. Adrián, ¿puedes explicarnos tú cuáles son las características de la muerte que se le aplica a la ofrenda voluntaria de paz del buey y cómo eso se cumple en Cristo Jesús? Si esas características le son aplicables lo que tú alegas de entregar el Espíritu o no, o cómo explicarías dentro del contexto de la obra de Cristo cómo se aplicó la muerte del buey y el sacrificio por la muerte voluntaria del buey a Cristo Jesús en la cruz. Dale, 3 minutos, Adrián. Ok, sí, está bien el tema ese, pero bueno, no tiene absolutamente nada que ver con la muerte del espíritu. Vamos a ver, los sacrificios de paz eran sacrificios voluntarios, no solamente era de un buey, incluyó otros sacrificios. Pero, ¿cómo se cumple eso en Cristo? Bueno, el sacrificio del buey o del sacrificio de paz que se hacía tenía que ser voluntario. Jesús en Juan capítulo 10, verso 17 o 18, dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Entonces, eso que él está declarando en ese texto, que él la da por su propia voluntad, es el requerimiento para hacer el sacrificio de paz. En este caso, bueno, él tocó el tema del buey específico, no es solamente el buey, hay más.
¿Para qué servía ese sacrificio? Para tener paz, la reconciliación. En Efesios capítulo 2 se nos dice que nos reconcilió en un cuerpo, que de los ambos hizo un solo cuerpo y nos reconcilió con Dios. En Efesios capítulo 2, en ese mismo capítulo, o en el 3, dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Hay varios textos donde dice mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero si van a estar tecleando, por favor, cierren el micrófono. Está muy bonito el tema, sí, yo creo que Jesús fue la ofrenda de paz, cumple muchos sacrificios, pero no sé a qué viene eso al tema. O sea, el buey no era un espíritu que tenía que morir, acotando el tema. Sí, ese se cumple en Jesús, como ya mencioné, era un sacrificio de reconciliación para que el que hace esa ofrenda podía tener reconciliación o paz entre él y entre él y Dios, perdón. Entonces sí, Jesús cumple ese sacrificio. Adelante. Dale, 3 minutos. Pero Juan, acá me viene mi pregunta, por favor. Yo ya recibí una pregunta. Yo ya recibí una. Vamos con otra vuelta con Jaime. Mira, es lo que yo les afirmo. No conocen sobre la muerte, porque ahora ya sabemos de una muerte, de un sacrificio de paz que le es aplicable a Cristo, que no tiene nada que ver con el pecado, que no se resume con relación al tema del espíritu, pero hay un tema muy interesante. Cristo no fue un buey literal en la carne. Cristo no era como aquel buey que estaba allá. No me pueden venir ustedes a decir que fue un buey el que vieron. Si ustedes no comprenden el sacrificio de Cristo en el espíritu, no comprenden nada. Porque si ustedes no valían que Él fue ese buey mediante el espíritu, ustedes tendrían que decirme entonces que Cristo fue un buey en la carne y que en la carne Él fue sacrificado como la ofrenda de paz del buey, pero no tienen ese argumento. Porque en la cruz ustedes tienen que espiritualmente poder validarle todo. Para que ustedes puedan decir que Él es un hombre, un cordero, el buey y el águila, tienen que elevarlo más allá de la carne y llevarlo al espíritu. Y esa ofrenda es voluntaria y es de paz. Entonces ustedes no saben lo que están hablando, porque entonces ahora los hermanitos están diciendo que Cristo literalmente en la carne era un buey. Y eso no se enseña, mis hermanitos. Eso se habla por el espíritu, por los que son espirituales y han alcanzado madurez para hablar. ¿Dónde está el tema con ustedes? Ustedes no han alcanzado la madurez espiritual para explicar esto, porque ustedes ahora le deben una explicación a todo TikTok. Si ustedes valían que Cristo fue el buey de la ofrenda de paz y se cumple en Cristo, tienen que explicar cómo la carne de Cristo fue un buey. La carne literalmente fue un buey. Y tienen que decirlo. Entonces ellos le van a hacer esto. Jaime se va a subir y decir que la carne de Cristo literalmente es un cordero. Adrián les va a decir que la carne de Cristo literalmente es un buey. Y Flaco, bueno, a Flaco lo vamos a mandar a que aprenda cómo se cargan los pecados. Esto es espiritual, mis hermanitos. Esto es espiritual. Solo Él, siendo Dios, puede ser todo lo que Él es. Solo en su condición de Dios puede cumplir la plenitud de que todo sea verdad en Él y no sea figurativo. Eso no fue una ofrenda figurativa. Esto fue una verdad en Cristo. Aquello era figura y sombra y Cristo es verdadero. Aquello era la sombra y esta es la verdad. Entiendan, hay una plenitud en el espíritu y la muerte de Cristo no se habla solo como separación como ustedes dicen. Ahí tienen que validar ya no una explicación de separación, ahí tienen que validar una explicación de una ofrenda voluntaria de paz. Por eso tienen que validar la muerte como un pago, tienen que validarla como una confirmación de herencia, tienen que validarla como una ofrenda voluntaria de paz, tienen que validarla como separación, pero no tengan miedo porque en Dios no hay nada imposible. La muerte no significa dejar de existir. Él no dejó de existir por 3 días, no le mientan a la gente. Él murió, pero Él murió como un pago, Él murió como una ofrenda. Y recuerden que la muerte del Cordero es en las manos del sumo sacerdote, sustenta su propia muerte y que Él es puro y es santo. Ustedes no saben explicar la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no fue que el diablo vino y lo tocó. Al Cordero no lo tocaba nada más. Ese cuerpo solo lo tocaba el sumo sacerdote. Y Cristo es el sumo sacerdote. Él se sustenta a sí mismo. Así que no pregunten a quién entregó el Espíritu porque es a sí mismo. No pregunten lo que usted ya debería saber. Jaime, déjame hacer un comentario antes de que empieces. Espérate, Adrián, espérate que la única verdad tiene rato está ahí, no sé si él quiere hacer una pregunta. No, yo quiero saber si el espíritu murió fuera de la carne, porque si es así, yo pregunto. Montero, el espíritu murió fuera de la carne para preguntar. Verdad. Déjame nomás hacer un comentario antes de que haga la pregunta. Adrián, espera el tiempo ya. Nada más quiero hacer un comentario bien rápido, voy a hacer un comentario. Si me deja única verdad, que es su tiempo. Pero es que espérate, vamos en orden. Dale, única verdad. Montero, tú estás afirmando de que el espíritu murió fuera de la carne, porque si no, pierdo mi pregunta. A ver,
Yo no hago separación. Dios es uno. Él estaba manifestado en carne. La carne de Jesús está manifestada dentro de su espíritu. Si ustedes entienden la espíritu, si ustedes entienden la Biblia, el espíritu lo llena todo, la carne no lo llena todo. No es que la carne contiene el espíritu, eso no lo dice la Biblia. Dios y siendo espíritu lo llena todo y la carne está contenida dentro de él. Eso está existiendo dentro de él. Yo no lo predico como ustedes lo predican, yo lo predico como dice la Biblia. Entonces el término que dentro de la carne, no sé ni para qué, no sé cómo tú me dices que el Espíritu de Dios puede estar contenido por una carne. Una cosa es que diga que habita en un cuerpo, pero el cuerpo es algo mayor porque hay un cuerpo espiritual. Pero si ustedes creen que a Cristo lo contenía el Espíritu, lo contiene la carne, yo no sé qué Biblia leen o dónde me pueden mostrar eso. Porque ustedes tienen que entender algo que no han leído bíblicamente. Una cosa es el término bíblico cuerpo y otra es carne. No me puedes decir que la carne contiene el espíritu. Me puedes decir que el espíritu habita en un cuerpo, pero no me puedes decir que la carne contiene el espíritu porque eso no es Biblia única, ¿verdad? Entonces no entiendo tu pregunta. ¿Cómo puedes estar pensando? No te estoy preguntando, porque si tú me dices que murió, que yo pienso que el espíritu murió en la carne. Entonces por eso le estoy preguntando a ver si le pregunto. Lo que dice la Biblia, y cerrando la idea con la pregunta que me dijiste porque me interrumpiste en la respuesta. En Dios es diferente que en nosotros. Jesús no tiene un espíritu, Jesús es el espíritu. Nosotros tenemos un espíritu. El hombre tiene un espíritu, pero Jesús es el espíritu. La definición que ustedes tengan para ustedes personalmente no se la pueden aplicar a Jesús. Bueno, porque John, ustedes no entienden el contexto. Yo no te iba a preguntar, pero ya que me estás acusando de cosas que yo no creo, porque tú acusas mucho, voy a preguntar. Hacer dos preguntas. No. Pero yo no te he preguntado, solamente te estaba preguntando porque si tú crees... Pero muchacho, ya me hizo una pregunta y ahora me quiere hacer otra. Hermano Montero, él quería saber el concepto de que si usted decía que moría fuera de la carne, el espíritu eterno. Eso era lo que él quería saber para hacerle la pregunta. No sé si... Dime, ¿cuál es la pregunta? Voy a preguntarle porque ya él me está acusando de cosas que yo no he dicho. Tú acabaste de afirmar aquí delante de todos de que el espíritu lo entregó muerto. El espíritu vivificante, ¿quién lo vivifica? Todo sucede en Dios, hermanitos. Vea, en él está la vida y la muerte. Y él dice, el que esté muerto, en él vivirá, aunque esté muerto vivirá. Entiendan una cosa, en Jesús ni siquiera solo está la muerte. Ustedes creen que solo murió y no entienden que él es la vida y que la vida y la muerte en Dios subsisten y que él estando en la cruz, en él está la muerte y en él está la vida, pero ustedes eso no lo creen. Ustedes creen que la muerte es algo fuera de Dios y él dice, en mí está la vida y en mí está la muerte. En él está, en él subsiste. La muerte ya existía dentro de Dios cuando él era espíritu, porque la muerte ya está en Génesis y Dios está haciendo espíritu y no está manifestado en carne. Y la muerte existe dentro de Dios. Es que yo ni siquiera entiendo qué es lo que ustedes hablan de la Biblia, porque ustedes están vueltos locos. Ustedes creen que la muerte es algo que no existe en Dios. Yo no sé ni siquiera qué piensan ustedes. Ustedes dicen que la muerte es separación y no hablan nada de Biblia, porque la Biblia dice que en Dios todo subsiste. La muerte no puede existir fuera de Dios y Dios es espíritu y la muerte existe dentro de él y ustedes dicen la muerte no toca el espíritu. La muerte existe dentro de Dios que es espíritu. Ustedes están comprendiendo lo que ustedes predican. Ustedes escuchan a ustedes mismos hablar. La muerte no tiene nada que ver con el espíritu. La muerte existe en Dios. No hay nada que exista fuera de Dios y Dios es espíritu. Ustedes saben el nivel de sesgo ignorante que ustedes tienen. Negar que en Dios subsiste todo. Entonces ustedes tienen una muerte existiendo fuera de Dios. Y se sustenta ella sola y existe sin Dios. Y entonces Dios entra en algo que no está en él. Y entonces la muerte... Dios es espíritu y siempre ha existido. Y la muerte existe dentro del espíritu de Dios. Ustedes entienden, vea flaco, hasta que se queda loco. Una persona madura entiende lo que yo le estoy diciendo. Dios es espíritu y en Dios todo lo que existe, existe en él. O no me digan que ustedes ahora me van a venir a mí a enseñar
que la muerte es algo que está fuera de Dios y que no existe en Dios y que no. Y él es la muerte segunda, Él es la muerte de la muerte, pero no existe en Dios, que es espíritu. Ustedes en verdad no se escuchan. Ustedes hablan sin leer la Biblia y sin escucharse ustedes mismos, sin comprender lo que predican, sin tener entendimiento de lo que dicen. Si ustedes se escucharan ustedes mismos, dirían que yo estoy loco. Dios es espíritu y en Dios todo existe. La muerte es algo que existe dentro de Dios y que Dios define cómo la usa. Él la usa como un pago, Él la usa como un castigo, Él la usa como una condenación, Él se la aplica a los animales, Él se la aplica a los hombres, Él se la aplica y destruye el espíritu del enemigo, Él la usa como destrucción, Él la usa como... Él la usa. Dios usa la muerte. ¿No han leído sus Biblias? ¿Nunca han leído las Biblias que tienen? Listo, 3 minutos, hermano, única verdad. Como Pablo se hizo necio, así me haré necio yo también. Montero se echa flores diciendo, es que yo les enseñé de la muerte del testador, yo les enseñé de esto. Y él me viene a explicar a mí lo que él mismo escuchó de la boca de este siervo, por parte del Señor. Lo que él mismo me dijo, te entendí, lo de la palabra, que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Me hago necio para que veas cuán necio se ve quien se echa atributos de la palabra de Dios, haciéndose maestro por su propio testimonio. Te pregunté porque estás muy elevado, estás muy sublevado. No te quería preguntar, solamente quería saber algo y te sublevaste demasiado acusándome de cosas que no he hecho. He estado subiendo a tu live para compartir contigo. Y cada vez que te pregunto algo o aporto algo, dice, es cierto, pero te falta. Siempre falta. O sea, en ti hay algo, Montero, que yo en el nombre del Señor te digo, corrígelo. Tú sabes cuando los hermanos te preguntaron y te dijeron, ¿el espíritu lo entregó muerto? Y tú en vez de corregirte y decir, sí, utilicé un mal término, sigues elevado. Mira la actitud que tiene. Tema de la Biblia, yo no vine que tú me predicaras. Habla la Biblia, a mí no me hables de lo personal. La pregunta es bíblica o no es bíblica. Estoy hablando Biblia. No estás hablando Biblia. Yo no vine a ceremonial. Yo sermones de ustedes no recibo. Yo debato con ustedes Biblia. Sermones no les recibo. ¿Me devuelves mi tiempo, porfa? Sí, toca. Pablo decía. Yo no vine que me eche un sermón. Pablo decía, si usted no viene a escuchar la palabra de Dios, mijo, usted está en el lugar equivocado. Devuélveme mi tiempo. Pablo decía, me hago necio, y si se trata de obras, aún más. Si se trata de actitud, he estado aprendiendo aún más. Si se trata de ser hijo de Dios, Pablo decía, aún más. Si se trata de frutos del Espíritu, puedo decir yo, aún más. Me hago necio, pero tú no estás entendiendo el mensaje que está dando Pablo cuando se hace necio. Haces con tus hombros, me interesa un comino. Esa es la actitud tuya. A ti solamente te interesa es, yo sé, ustedes nada saben. El flaco no sabe. Eso es lo que yo he escuchado en todas las refutaciones. Jaime no sabe. Este no sabe. Usted no sabe. Lo único, pero no explicas. ¿Por qué en ese tiempo de hablar de que no saben, por qué no hablas de lo que sabes? Porque de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Entonces, yo no te iba a preguntar, Montero, pero si tú no quieres escuchar la palabra que viene del Espíritu, pues el que es del Espíritu, las palabras del Espíritu escucha. Y el que no es del Espíritu, las palabras del Espíritu retumban. Entonces, la enemistad era en nuestra mente, pero si estas palabras carcomen en nuestra mente, digan a ver si se halla amistad en la mente. Digan ustedes, si la enemistad era en la mente, y estas palabras que salen del Espíritu, que todos las están escuchando, y si entienden lo que estoy diciendo, no les carcome, entonces hay amistad con la palabra. Porque yo con la palabra puedo decir de mi boca, pero mi corazón puede estar lejos de él. De mi boca puedo decir, sí, el Señor es, pero mi corazón está lejos. Porque yo quiero más predicar con hechos que con palabra. Y esto lo estoy aprendiendo en tu live. Porque cada vez que tú me acusas de cosas que yo no he dicho, callo.
Por eso me subo a tu live, porque estoy aprendiendo a ser más humilde. Pero yo te invito a ti porque estás a tiempo, John Montero, todos estamos a tiempo de corregirnos. Si tú no quieres escuchar lo que sale de mi boca y crees que no es la palabra del Espíritu, que simplemente lo hago para herirte, pues lo puedes hacer. Pero yo no te quería preguntar. No te quería preguntar, sino que vi una actitud muy elevada, y por eso tomé la decisión de preguntarte. Pregunta, Montero. Vamos a ver. Tengo un tiempo para extenderme, ¿verdad? La Biblia dice, tú que predicas, predícate a ti mismo. Lo que estás diciendo, hágalo tú primero. Y la Biblia que dice que crea saber que no sepa nada. Si yo les digo a ustedes que no saben nada, tienen que aceptarlo porque la Biblia los manda a que el que crea saber no sabe nada. Ustedes mismos no lo reconocen. Yo les digo, es que ustedes no saben. Y dicen, amén, yo no me sé todos los versículos. Ustedes me han preguntado a mí que yo me lo sé. Yo digo, no, yo no me lo sé todos. Sé más que ustedes, pero no todos. Porque inclusive lo que yo sé no es nada. Entonces yo no estoy poniendo que sepan más textos. Bueno, a mí me extraña que Flaco venga a decir, por ejemplo, espera, a mí me extraña que Flaco venga a decir que donde el Espíritu dijo que fue herido, o que diga que él no sabe cómo es el sacrificio de Cristo, o que Apocalipsis no sepa explicar el Cordero, o que Jaime no sepa de los temas bíblicos. Pero yo no estoy diciendo que yo lo sé todo, porque inclusive yo, lo que sé que no sé nada. E inclusive yo no sabiendo nada, sé que ustedes saben menos que yo. Eso sí lo tengo claro. Y todos no sabemos lo que deberíamos saber y no conocemos como deberíamos conocer. Así es que no digan que ustedes saben qué es la muerte. Porque cuando ustedes citen todos los textos bíblicos de la muerte, cuando ustedes la expliquen como un pago, cuando ustedes le expliquen... Porque entonces pero no, muchachos, yo tengo derecho también a explayarme. Ustedes se explayan. Yo escuché a Apocalipsis dar una prédica de media hora y nadie dijo nada. Y usted interrumpe. No escuché yo Apocalipsis predicarme durante media hora sin preguntar. Déjalo, y ahora cuando se les habla no quieren escuchar porque ustedes son doble moral. Déjalo. Porque ustedes me están hablando a mí y me interrumpen. Vea lo que es. Hablen en el micrófono, no quieren ser interrumpidos, pero cuando ustedes están hablando quieren que los escuche. Adrián leyó 10 textos, dijo lo que quiera. Este hombre no me habló a mí de versículos bíblicos, me habló de lo que él opina. Pero a mí qué me importa lo que una persona vea naturalmente, a mí me importa lo que dice la palabra. Yo les estoy reclamando, ustedes no saben predicar de la muerte, no tienen suficientes textos. Les falta predicar de la muerte como un pago. Les falta predicar de la muerte como una ofrenda voluntaria. Les falta explicarle a la gente que todo en Dios existe y que la muerte no puede existir fuera de Dios y que Dios es espíritu y que usted no tiene sesgo para saber que Dios siendo espíritu, la muerte subsiste dentro de él. Yo le pregunto a Jaime ahorita, si Dios siendo espíritu y que todo en él subsiste, si la muerte existe dentro de Dios que es espíritu, y va a tener que decir que sí, y se refuta solo. Y todo el miedo que tiene a hablar de la muerte y el espíritu se cayó. Y simplemente es porque nunca había podido contestar una pregunta bíblica buena. Porque ustedes no están hablando ni la Biblia, ustedes no hablan en la Biblia, ustedes hablan de mí, ustedes no enseñan nada. Ustedes toman todos los versos de la muerte y los enseñan. Yo en mi live fui y tomé todos los textos y le dije a la gente, vea, les voy a enseñar cómo la muerte es un pago. Les voy a enseñar cómo la muerte es una... Pero es que no les gusta. ¿Ven lo que son, Juan David? Yo tengo que aguantármelos a todos durante media hora, pero ellos no me aguantan a mí escuchar. Si ustedes son los que me nombran en mi live, yo lo que le digo a la gente es que ustedes no saben Biblia, simplemente Montero, porque no la saben. Pregunta es que llevamos escuchando hace rato. Pero no yo también te escuché todo lo que te dio la gana, te escuché 3 minutos y no aguantas. Y antes me dijiste que dabas testimonio. El Flaco es uno que no ha aguantado toda la noche. Apocalipsis es uno que está con los nervios de punta. Relájense, que estamos hablando, no pueden escuchar. Sí, pero la pregunta. Relájese, pero no me interrumpa. Cada vez que me interrumpe, lo que le muestran a la gente es que ustedes mismos lo que dicen que quieren no lo hacen. Ustedes me dicen a mí que yo sea paciente. ¿Y ustedes cuándo son pacientes? Wanda, ¿va a poner orden o sí, Juan, no sé mi tiempo. Vamos en orden, pero ustedes no quieren escuchar. Voy con mi pregunta. Iba a bajar, el que interrumpía lo ibas a bajar, Juan. Sí, es que el orden está y yo respeto a mis hermanos y le dije, hablen el tema decentemente. Adrián ahorita usó un poco de texto y yo le respeté el tiempo. Y a todos se les está respetando el tiempo. Ahora, a él le toca hacer una pregunta, déjenlo que haga la pregunta. Pero estás conmigo, no estás con Adrián. De lo que, o sea, de lo que uno da, de eso recibe, así dice la Biblia. Sí, por eso, yo le respeté, yo le hice la pregunta muy breve, estoy esperando la respuesta y nada de la respuesta. ¿Cuál pregunta? Si ya te contestó, ahora me toca preguntar a mí, me dijiste pregúntame. Exacto. Por no sabes ni el orden en el que estamos. Es que tiene que esperar la pregunta, hermano. O sea, hablas de ley, no sabes de ley. ¿Acaso? Muchacho, no interrumpas. Si tú me dices el paso para que te hiciera la pregunta, ya ni siquiera, y ahora quieres volver a preguntar. Estoy esperando la pregunta.
Vuelvo Ey, y te ven digo, acá, ¿la dejen de estar pregunta para practicando la cuándo? falsa piedad, hombre. No. Vea, Quieren mansedumbre, no da vamos a mansedumbre. ver. Quieren. Vamos a ver, voy a hacer una pregunta a Única Verdad. Única Verdad. Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿era un cordero literal, un buey literal, un palomino literal? ¿Él era en la carne literalmente marido? ¿O lo que entendemos de Jesús como marido, como cordero, como buey, trasciende el ámbito espiritual? Dale 3 minutos, hermano, única verdad. Montero, trasciende en el ámbito espiritual. Yo te dije a ti, la palabra es el espíritu. Y la palabra que es el espíritu se hizo carne, pero nunca dejó de ser el espíritu. Montero, yo no creo conforme a muchos de los hermanos, pero yo no quiero caer en el juego tuyo de que no, pregunta, es que tú no sabes. No, es que si alguno hágase que no sabe, no que el otro tiene que decirle al hermano, usted no sabe. Esa no es la ley. O la ley hay que cambiarla, las palabras hay que cambiarlas. Si alguno hágase que no sabe, no, Jaime, tú no sabes nada, yo te voy a decir a ti no sabes nada. No, eso no lo dice el texto. No lo puedo acomodar conforme a mi entendimiento. Entonces, quien crea que sepa mucho, al que más tiene, más se le demanda. Entonces, gracias le doy a Dios porque sé menos y se me demandará menos. Pero al que más sabe, más se le demandará. Y gracias le doy a Dios que aprendo de usted, John Montero, pero estoy aplicando en mi vida y gracias le doy a Dios que los frutos se están viendo. Entonces no se trata de quién más sabe. Si un ángel del cielo desciende y les enseña un evangelio distinto, sea anatema. Tú dijiste, el espíritu lo entregó muerto, y eso no lo dice la Biblia. Así que no quieras tú cubrir diciendo a bocas siempre, es que usted no sabe nada, y repitiendo la misma palabra, es que usted no sabe nada, es que usted no sabe nada, creyendo de que el espíritu lo entregó muerto, porque eso no lo dice la escritura. Y me sostengo que aunque la carne nunca dejó de ser el espíritu, nunca dice que entregó el espíritu muerto, que en el espíritu fue a la muerte, y ahí sí aplicamos la muerte siendo muerte de la vida, que en el espíritu fue a la muerte. Pero no podemos pretender cambiar los términos, porque decir que el espíritu lo entregó muerto, eso se presta para falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Ahí te preguntaron y dijiste sí, sin pensarlo, y lo sigues afirmando con la soberbia, y personalmente todos los que están abajo saben que el espíritu nunca lo entregó muerto, que la muerte es en él. Yo te expliqué eso, Montero, me hago necio. La muerte es en él y él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tú lo dijiste claramente, yo entiendo claramente lo que tú estás hablando de que la palabra es el espíritu. Pero aún así dijiste, pero te falta. ¿Por qué? Yo no sé qué pica tienes. Listo, está. Porque nunca explicaste la muerte como la ofrenda de paz. Y no puedes explicar la muerte que murió la palabra porque no hay un texto que lo diga de esa forma. Hay un texto que dice que murió como cordero, que murió como buey, que muere como marido. Nunca dice que muere como palabra. Te respeté porque sé que estás aprendiendo, pero la palabra no muere. La Biblia no dice que murió como palabra, por eso te respeté. Porque a pesar de que apenas estás contestando, te dije, te falta, muchacho, porque explícalo a muerte como es. Muere como buey, muere como cordero, muere como marido, muere como testador, muere como sumo sacerdote para liberar. Y todo eso no lo cumple el cuerpo de carne, eso lo cumple Dios, que es espíritu. Y esa plenitud está en Dios. Entonces te dije que te falta y no te quise corregir porque quise abrirte las puertas para que llegaras a aprender. No, nadie dice que murió la palabra. Decir que murió de una palabra es una ignorancia. Muere como palabra no dice la Biblia. Dice que muere como padre para que le heredemos. Dice que muere como sumo sacerdote para que tengamos derecho a regresar. Dice que muere como marido para que la mujer adúltera pueda ser perdonada. Dice que muere como cordero llevando los pecados del pueblo. La Biblia enseña que muere como buey para presentar una ofrenda de paz, pero no dice que muere como palabra. Por eso te dije que te falta.
Pero si tú quieres corrección en público y me das corrección, yo te doy en público. Por eso te dije en ese momento, te falta. Estás bien, pero te falta. Porque estás tratando de filosofar. Porque eso no lo dice la Biblia. ¿Quieren que hablemos de lo que dice la Biblia? Yo afirmo que tienen que morir como padre para darle herencia. Y Dios es el padre. Él no fue padre en la carne. El niño que nació es padre eterno, pero no en la carne, como ustedes quieren predicarlo. ¿Ah? El que murió en la cruz es marido, pero no en la carne, como ustedes quieren predicarlo, porque ustedes le tienen que decir a la gente, vea, tienen que validar todo en la carne. Si la muerte es solo en la carne, resucitó la carne. Ahorita me va a tocar con Jaime la pregunta. En esta vuelta ahora yo voy de primero. Yo estaba de segundo en toda la vuelta, ahora yo presento la pregunta primero. Yo le voy a preguntar ahorita a Jaime, dime Jaime, ¿murió la carne y resucitó la carne? Porque lo que fue vivificado fue el espíritu. Que me den un texto que diga que resucitó la carne. Porque se fue vivificado en el espíritu. O sea, murió la carne y fue vivificado el espíritu, pero el espíritu no murió. ¿Cómo fue vivificado algo que no muere? No quieren contestar. No se hacen responsables de sus preguntas. No se hacen responsables de su doctrina. Entonces no vengan a hablar lo que no. Porque cuando estabas en el aire yo te lo dije claro, te falta mucho, porque no es como la Biblia lo pone. Yo puedo decir que hay una muerte por una ofrenda voluntaria de paz y que eso en Cristo se cumple en el espíritu, porque yo puedo decir que Él no era un buey en la carne. Ustedes van a tener que predicar un buey en la carne y un cordero en la carne, porque ustedes no saben de Biblia, ustedes no entienden el espíritu, ustedes quieren enseñarlo como les da la gana y no quieren ser corregidos, pero no tienen capacidad de explicar los temas, porque se suben a quejarse, pero a explicar no se suben nunca. A dar una explicación de todos los textos, ahí sí no pueden, ¿verdad? Ahora voy con mi pregunta. Ponme tiempo para la pregunta. No, dele, hágala así. Sí. Ok, vamos a ver, Jaime. Jesucristo en la carne era el buey de la ofrenda de paz. En la carne era Jesucristo un cordero. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Okay. Sí. ¿Están ustedes? Déjeme hablar, amigo. Tengo Dale, 3 minutos. Qué barbaridad, Dios mío. Claro que sí, mi amigo. La redención se cumple en la carne, no en el espíritu. Mire la locura de John Montero. Ahora resulta y pasa que él es cordero en el espíritu. Entonces, ¿para qué se manifestó si ya era cordero en el espíritu? Entonces Juan, cuando lo vio, dijo: aquí el cordero, y vio un espíritu, porque era el espíritu vivificante el que estaba haciendo el cordero. Mire la locura de John Montero, la descontextualización que tiene teológicamente y bíblica. Ahora resulta y pasa que usa la ley y los profetas y las aplicaciones para adjudicárselas entonces a la deidad. Bueno, entonces si él era el cordero en el Antiguo Testamento, ¿para qué se manifestó en carne? ¿Para qué? Pues si ya era cordero siendo espíritu, lo que faltaba era que entonces muriera como un espíritu. Mire la locura de esto. Ahora, el tema cuando Juan lo califica y le dice: aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿le hablaba a quién? Reconociendo lo que era el Mesías por la línea mesiánica, usted queda totalmente refutado. Porque el cordero viene por la línea mesiánica. Ahora no me toca explicarle qué es la línea mesiánica y qué es la línea davínica, porque sería el colmo que me toque explicarle eso a John Montero. Y por eso es que lo reconoce y lo llama efectivamente el cordero. Pero mire cómo me toca disipular aquí a John. Eso es lo que me toca a mí enseñarle aquí. Entonces, mi amigo John Montero, lo que es cordero, lo que es todo lo apostillado en el Antiguo Testamento, algunas cosas son aplicables a la deidad en el Antiguo Testamento. Algunas. Pero lo que se refiere, la aplicación de lo que refiere cordero, se refiere en la carne, no en el espíritu. No hay ningún, y ahorita lo voy a meter en un tubo de ensayo para ver qué va a hacer. Y usted ahorita me va a tener que demostrar a mí que la aplicación del cordero se le aplica a la deidad y no a su manifestación en carne. Yo creo que lo dejo hasta ahí porque yo necesito hacer mi pregunta ahorita. De 3 minutos, hermano Montero. No está ahí. Yo soy el que no habla la Biblia. El cordero de la tribu de Judá, les acaba de decir Jaime, el león de la tribu de Judá, no el cordero de la tribu de Judá. Al cordero no se le asigna tribu. Como rey es de la tribu de Judá, no como cordero. Como cordero es todo el pueblo, el cordero lo entrega a todo el pueblo. No dice en un solo texto el cordero de la tribu de Judá. Es que Jaime y sus inventos, porque para hablar
hablan lo que quieran, pero para hablar Biblia no. El león de la tribu de Judá. El león que murió como cordero, según el texto de Sansón. No el cordero de la tribu de Judá. No te hagas eso, Jaime, aprende a hablar Biblia. Ahí se refiere al reinado. Y nunca se pidió la muerte del rey. Ese es otro tema. No tienes un texto que diga que él murió como rey. Pablo sí lo explica. Pablo dice, murió como marido para redimir del adulterio. Muere el padre para entregar la herencia. No dice que murió el rey. Pero es que ustedes no quieren leer la Biblia. Y Jaime, bueno, como dijo Jaime, la Biblia lo dice, pero yo no lo creo. Él quiere inventar el cordero de la tribu de Judá. Sería mejor decir lo que dice la Biblia, león. Y que entiendas que el león significa con el reinado. Y que entiendas el contexto espiritual de la Biblia, porque la Biblia es espiritual. Porque una ley que es espiritual, entonces el cumplimiento pleno de la ley viene en la carne. Pero ustedes ahora por el espíritu están en la ley, pero el espíritu y la ley no tienen nada que ver. Para ustedes la ley solo tiene que ver en carne. Pero en Jaime lo entiendo por la doctrina que tiene, pero en otros aquí que conocen que la ley es espiritual, saben cuál es la magnitud de lo que estamos hablando. Yo a Jaime le paso por alto muchas cosas porque yo entiendo de la doctrina que él trae. Pero a los que tienen conocimiento bíblico, no. Yo les estoy reclamando a los que tienen conocimiento bíblico. Eso es espiritual, mis hermanitos. Eso es espiritual. Jaime dice que tienen que validar en la carne de hombre. Esa carne de hombre entonces es válida. No es en la carne de hombre. Es Dios el que entregó. El pago lo hizo Dios. Y el pago la muerte. Y Dios hizo el pago. Y Dios pagó con la muerte. Y lo hizo Dios. La carne ni siquiera era lo que se recibía la sangre. Con Jaime yo se lo he tratado de decir 3 veces ya. Jaime, lo que se ofrendaba y se recibía como ofrenda era la sangre porque era la vida. No se recibía el cuerpo. El cuerpo nunca fue una ofrenda. Habían otros cuerpos que se sacrificaban ahí, pero solo la sangre del cordero entraba al lugar santísimo. Dejan de irle diciendo a la gente que el cuerpo del cordero era el sacrificio. Era la sangre del cordero la que redimía, no el cuerpo. Porque Jaime enseña un cuerpo redentor y la Biblia enseña una sangre redentora. Pero para que el cuerpo pudiese redimir, sí se aplica, pero no el del cordero, el del marido en Romanos 7. El del cuerpo del marido es el que redime a la esposa, no la sangre del marido. Pero el cuerpo del cordero no redime, pero sí la sangre del cordero. Pero seguro es mucha Biblia al mismo tiempo y no la entiende. Dele, hermano Jaime, su pregunta. Bueno, mi gente, escuchen esta pregunta. Yo Montero, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Amigo John Montero, usted al principio cuando subió a este live le pregunté así al aire, ¿usted es el que está predicando que el Espíritu Eterno murió siendo Espíritu Eterno? Usted dijo que sí. Le pregunto, basado a esa primicia, ya que el Espíritu Eterno, según usted, es el que muere en la cruz siendo el Espíritu Eterno, ¿qué espíritu fue y le predicó a los espíritus encarcelados? ¿El Espíritu Eterno que murió? Sí, no y por qué. Hágale, mi amigo. Sí. Cerrada la pregunta. Sí, porque Jaime enseña que morir es dejar de existir, pero la Biblia no enseña eso. Entonces el Espíritu fue el que murió, sí, y fue el que cargó los pecados, pero la Biblia no dice que dejó de existir. Ustedes van a ver el argumento que Jaime dice que el Espíritu dejó de existir, que muestra un texto que diga que el Espíritu deja de existir. No existe, la muerte no es dejar de existir. Que me muestre un texto a Jaime Rodríguez que diga que la muerte dejó de existir. Y vean lo que hace él, en Primera de Pedro, les voy a mostrar el texto. Vean lo que dice, vivificado, pero se lo salta porque no quiere ver. Habiendo sido hecho vivo. ¿Sabe qué significa vivificado? Vivificado en el Espíritu, que se le dio vida, dar vida. Ay, pero ¿cómo si el Espíritu no murió? ¿Por qué le dieron vida al Espíritu? Hablan del texto y de la palabra y tanto que citan el griego. Dar vida. Vivificado, la palabra en el Strong, se le dio vida en el espíritu, pero no lo quieren predicar, ni abrir el texto, ni enseñar el griego, ahí no, ¿verdad? Para refutar a los trinitarios sí tienen griego, pero para que se lo restringen a ustedes en la cara, ahí no. ¿Por qué te saltas el texto? ¿O no significa vivificado, dar vida, según la traducción del griego? La palabra utilizada no es se le dio vida en el espíritu. ¿Cómo se le da vida a algo que no muere? Sí, es cierto. Se le dio vida a un espíritu que no estaba muerto.
a un espíritu que ya estaba vivo. Se le dio más vida. Tenía vida y se le entregó más vida. Pero Pablo dice, necio, lo que no muere no se vivifica. Y la palabra que usaron Pedro y Pablo en los dos textos significa dar vida. Pero ustedes no quieren leer la Biblia. Ustedes no quieren ver el texto. Sí, el espíritu estaba muerto. Él llevó nuestros delitos y pecados y nosotros estábamos muertos y se declaró sobre él desde antes de ser sacrificado. Eso es texto bíblico puro. Biblia pura les estoy dando. Y les enseñé a cámara abierta que vivificado significa dar vida en el strong griego. Si no le creen, no lo usen para refutar a trinitarios. Porque cuando les convienen, dicen, revisa el griego. Bernardo, abre el griego. Enseña el griego. Pero la palabra vivificado ni loco abren el griego para enseñarla. Porque ahí no pueden ir a decir, ahí sí dice que es dar vida. Ahí no está Bernardo para ayudarme. Bernardo, sube y pone ese texto en griego y enséñale a la gente qué significa vivificado. Pero cuando quieren refutar a un trinitario, ahí sí tienen griego, ¿verdad? Pero para esa palabra no. ¿O niegan ustedes que ahí dice que es dar vida? ¿Ah? Ustedes no quieren predicar la Biblia. Expliquen ustedes cómo un espíritu que nunca murió se le dio vida. ¿Cómo se le dio vida a un espíritu que nunca murió? No quieren contestar las preguntas. Abran el griego y abran la cámara. La abren para enseñar las letras hebreas, pero no para enseñar el griego, ¿verdad? Porque no les conviene, porque no predican toda la verdad. Sí, el espíritu estaba muerto, porque él en el espíritu cumple la ley, porque la ley es espiritual. Regálame mis 3. Espérate un momento, Juancho. Mira mis 3 minutos. Juan, pero estoy en mis 3 minutos, Dios mío, qué barbaridad. Regálame mis 3 minutos de nuevo, que me sean 9 minutos. Gracias, manito. Ok. Mire la locura de John Montero. Le pregunto yo que si el espíritu, que es Dios mismo, el espíritu eterno, que fue a predicarle a los encarcelados, fue el que murió crucificado, y dijo que sí. Mire la nueva religión de John Montero. Esto nada más se lo cree él. Ahora resulta y pasa que murió 2 veces. La carne estaba muerta y el espíritu iba muerto a predicar. Alguien que me explique cómo es que el espíritu muerto estaba predicando si el pecado es la muerte, desconexión en lo que refiere a Dios. Adán cuando pecó se desconectó. Esa es la muerte espiritual, había una desconexión. Mire, este señor habla de la muerte y no sabe ni qué es la muerte en el Adán. Ahora le aplica la muerte a la deidad. Y el espíritu que estaba predicando, el espíritu encarcelado, estaba muerto. Miren la locura de John Montero. Por favor, ¿qué persona coherente va a creer esta loquera, Dios mío? ¿Ah? ¿A dónde encuentran eso en la Biblia? ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién le dijo a él esa locura? Ahora resulta y pasa que el espíritu, el eterno, estaba muerto y fue a predicar muerto. O sea que él murió en la carne y murió en el espíritu. Y todavía viene y dice que vivificar significa dar vida. Mire, gente, cuando la persona no sabe de Biblia y cree que el griego lo va a ayudar, lee el griego y dice, es dar vida, el vivificante le da vida al cuerpo que estaba muerto. Porque el espíritu es el espíritu vivificante. Mire cómo me toca educar. Me toca venir a dar cátedra aquí, Dios mío. El espíritu vivificante da vida al cuerpo porque él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Oiga, me toca educarlo y no sabe ni cómo se le aplica las terminologías griegas. Efectivamente, y va y lo aplica a la deidad. ¿Cómo el espíritu vivificante va a dar vida si el espíritu no puede morir porque es eterno? La muerte no puede afectar la divinidad, mi amigo. Usted está totalmente errado. Usted está torcido con esa locura de enseñanza que usted tiene. Usted no tiene ni un contexto bíblico ni teológico. Mi amigo, por favor, aplique la regla gramatical desde una exégesis, una hermenéutica, una homiléctica. Por lo menos haga una sintaxis gramatical. Por lo menos, hágala. Y de esa manera podrá usted comprender el texto, por qué lo dice, en qué momento lo dice. Hágale la morfología. Pero aquí vemos a John Montero hablando cosas interpretativas de él personales. Lo que él cree y constituye, lo que él se imaginó. Pero ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice que la muerte afectó? ¿Dónde dice muerto en el espíritu? Mira la locura de John Montero. Ahora Cristo, siendo Dios, el eterno, estaba predicando muerto a los espíritus encarcelados.
John, usted queda totalmente refutado. Usted vaya a leer la Biblia, aprenda a leerla. Usted está al lado mío en pañales. Definitivamente. Espérate, hermano Julio, estamos en preguntas. Voy, que me toca a mí la pregunta con Flaco. Vamos a ver. Jaime nunca más va a usar el griego, pero ahí sube a Johan, a que enseñe el griego todos los días. Refuta a Johan, si puedes. Pregúntale a Johan si no significa vivificado y si no significa dar vida. Pero ahí en el live de Jaime ven a Johan. Porque hoy hablo mal del griego, pero en el live de él lo predica todos los días. No interrumpan, aguanten, porque ustedes no aguanten. Voy con el Flaco. Vamos a ver. Dice en Colosenses 1:17, en él existe todo y subsisten todas las cosas. En Dios, que es espíritu, Flaco, subsiste la muerte. Ahí se subsisten todas las cosas, es lo que puedo decir. No, ¿ves que no quiere contestar? Pero ¿por qué dice la escritura? Yo nomás me estoy apegando a lo que dice la escritura. Estoy mal. La dejas ahí o te cuento cuántos minutos. Le estoy contestando, eso dice la escritura. Por eso dale. No dice la escritura, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas un mentiroso. ¿Por qué estaría mal yo? Ahí dice todas las cosas. Ahí dice todas las cosas, él no dice que la muerte. Dice todas las cosas, es lo que puedo decir. No voy a caer en lo que él hace, añadir lo que no dice la escritura para andar diciendo que el espíritu murió. Eso no lo dice la escritura. Ahora bien, solamente voy a remitirme a lo que dice la escritura, es todo. Adelante. Segunda pregunta con Flaco y segunda vez que se queda callado porque no tiene respuesta. Todas las cosas, subsisten todas las cosas. Pero Flaco dice que ahí no dice que la muerte. O sea, todas las cosas, pero la muerte no. Ustedes vieron, es la segunda pregunta con Flaco y él era el que estaba pidiendo, póngamela, John. La primera dijo que él no sabe cómo Jesús cargó sus pecados. Y ahora aquí dice el texto que en él existe todo y subsisten todas las cosas, pero dice que no sabe si la muerte, que la muerte no, el texto no lo dice. Que no, todas las cosas son todas las cosas, Flaco. No tengas miedo de predicar la verdad. En eso existen todas las cosas. La pregunta fue directa, pero tiemblas. Pero no eras tú el que me invocaba en el debate contemplario que te trajeran a John Montero y aquí estoy. Segunda pregunta y no aguantas la respuesta. Segunda que te refuto. Y ya a mí no me quisiste preguntar lo del espíritu porque ya Jaime te lo respondió. En verdad, Flaco, lee la Biblia. Se te ha dicho 1000 veces, lee la Biblia, no la niegues. Si dice que en eso existe todo, no puedes quitar lo que quieras. Todo, pero no dice la muerte. Entonces, Flaco, no aguantas el texto bíblico. Tanto que se ponen ahí a debatir con los trinitarios, durísimos para los textos, pero ustedes no aguantan los textos. Yo estoy aquí aguantándoles a todas las preguntas. Preguntan lo que les da la gana y yo les aguanto. Se van con todos los textos, les he aguantado todas las predicaciones que hicieron, pero no me han dado textos. Yo afirmo que en ese todas las cosas es la muerte, subsiste en Dios que es espíritu. Dentro de Dios que es espíritu, subsiste la muerte. ¿Qué miedo de tener yo? Entonces, cuando el espíritu vivificante bajó a predicar a los espíritus encarcelados, se sacó la muerte de él mismo y ya no existía ahí, según Jaime. Pero en él subsisten todas las cosas. ¿O qué, Jaime? Dios se sacó la muerte dentro de él cuando fue a predicar a los espíritus encarcelados y ya no existía en Dios. Y la muerte no estaba dentro de Dios, que es espíritu, cuando bajó a predicar a los espíritus encarcelados. No es que es un sesgo de Jaime. Dios hizo así, ay, esto no me gusta, me voy a sacar la muerte para ir a predicarle a los espíritus encarcelados y me la saco. Y la voy a dejar ahí puesta en un ladito, en la cabeta, y después la traigo, la vuelvo a poner aquí. Subsiste en Dios. Ustedes entienden el nivel de religiosidad que ustedes tienen, que sus argumentos no aguantan toda la Biblia. En eso existen todas las cosas. La muerte existe dentro de Dios y Dios la usa. La usa para castigar, la usa para vencer al pecado, la usa para ofrecer sacrificios, la usa para lo que Él quiera. En las semillas las usa para que las semillas den fruto. En los animales lo usa para el sacrificio. En el hombre lo usa como separación.
En el espíritu del anticristo la usa como descripción porque Dios la usa, la muerte subsiste en él y él decide qué hace y qué no hace. Dios es el que decide qué hace y qué no hace con la muerte. Flaco, no tengas miedo, en eso existen todas las cosas, dilo con valor, con fuerza. Dale, Flaco, tu pregunta. Ok, la pregunta es la siguiente. Así es ese mismo versículo que me citó John Montero. La pregunta es, ¿en él hay tinieblas, sí o no? Adelante. ¿Sí o no, hermano Montero? ¿En él hay tinieblas, sí o no? La Biblia dice que no. ¿Cómo? La No Biblia escuché. dice que no. Ah, interesante. Sí, porque las tinieblas no existen, las tinieblas son ausencia de la ¿Cómo luz. que no existe? Pero, Jay, no me vas a dejar contestar. Vuelve a dar el tiempo porque se pone ahí, ¿verdad? En la tiniebla no existe. Otra vez, ahorita Adrián viene y pregunta. Vamos a ver. ¿Qué es tinieblas? Es ausencia de la luz. Los que saben sobre el tema, la oscuridad es ausencia de luz. Una cosa es que él esté ausente y otra cosa es que ellos quieran crear tinieblas. Ahora, vea, yo se los voy a poner científicamente aquí para que ustedes lo vean y lo que nosotros conocemos. ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué es la oscuridad? Pero ellos dicen que es algo que existe, ¿verdad? Flaco les va a decir, es que la oscuridad sí es algo que existe. La oscuridad es la ausencia de la luz. No saben ni qué preguntan. En verdad, tiene que estar leyendo uno. La oscuridad es la ausencia de luz. La oscuridad no existe. En él no hay tinieblas porque él está llena de luz. Por eso la Biblia sabe lo que está diciendo. Así dice la Biblia. En él no, porque en él no hay ausencia de luz. Para que en él hubiera autoridad esa ausencia de luz. Pero la vida y la muerte están en él. Porque él es la muerte de la muerte. Yo sí puedo decir que hay un texto que él dijo, yo soy la muerte de la muerte, Oseas 13:14. Pero yo les puedo mostrar que las tinieblas es ausencia de la luz. En él nunca hay ausencia de luz. Pero yo sí puedo decir que hay un texto que dice, yo soy la muerte de la muerte. Pero tú no tienes un texto para decir que las tinieblas existen, porque las tinieblas es ausencia de la luz. ¿Vieron lo que es una pregunta farisea? ¿Vieron lo que es una pregunta que quiere hacer algo que la Biblia no le dice? Que quiere hacer algo que la Biblia no se lo sostiene. Flaquito, aprende a preguntar. Él dijo, el Espíritu dijo. ¿Sabe quién dijo en el Espíritu, en el profeta? En Oseas 13:14. El Espíritu dijo, yo soy la muerte de la muerte. El Espíritu dijo en el profeta. Ahora le vas a negar que el Espíritu habló por el profeta y el Espíritu dijo que él es la muerte de la muerte. Y las tinieblas es ausencia de luz, flaquito, y en él no hay ausencia de la luz. En verdad no tienen las definiciones. Dame los textos. Tal vez Adrián te mande el mensaje por WhatsApp para hacerlo. Mira, ocupan los dos ayudarse. Bueno, tal vez abra la cámara y te vea la cara hoy para darme una respuesta. Si abre la cámara para mostrarme un texto, muéstrame la cara porque se predica cara abierta. Se predica mostrando el rostro. Así se predica de Cristo, dando la cara, defendiendo el evangelio sin miedo a que nos vean. Así claro te lo digo. Oseas 13:14. Declaró el Espíritu por el profeta Oseas cuando lo escribió. Yo soy la muerte de la muerte. Así lo dijo. ¿Y sabe quién hablaba ahí? El Espíritu de Cristo dijo que él era la muerte de la muerte. ¿O qué? Él no llevó la muerte para la muerte en la cruz. No venció a la muerte en la cruz. ¿Cómo le iba a vencer con la muerte? Entonces en el Espíritu no estaba la muerte que vencía la muerte. Por favor, ¿qué doctrina la de ustedes? En el Espíritu él lleva a la cruz la muerte para vencer a la muerte. No estaba en él, no es él, no existe en él. Dale, Flaco, 3 minutos. Dice Eclesiastés que el necio anda en tinieblas, pero no existen. Según John Montero no existen las tinieblas. Pero vamos a ver, John Montero. A ver, espérame. Mira, dice la Escritura lo siguiente, Isaías 45:7, que formo la luz y creo las tinieblas. Pero no, lo que Jehová creó no existe. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Eso es lo que tenías que contestar. Me hubiera dicho no, ¿por qué? Porque lo dice la Escritura, 1 de Juan 1:5, pero no, preferiste decir que las tinieblas no existen. La Escritura dice que Jehová las crea y tú andas contradiciendo lo que crea Jehová. Pero ahí está. Por eso dice la Escritura
Si fueres sabio, serás. El necio menosprecia el consejo del Padre. Por eso también dice la Escritura que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y dice también la Escritura que no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. No andes diciendo que las tinieblas no existen. Adelante. Bueno, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Mañana, si quieres, siguen con el tema. Van allá al live del hermano Montero. Está retado John Montero a debate. Está retado John Montero a debate. Mañana a las 12 en punto, hora Perú. Mañana 2 de la tarde, hora Perú, retado a debate. Juan, nada más, ¿crees que sea justo que me dejes hacer nada más un comentario? Ya que no Montero, háblalo, ¿aceptas o no o lloras? Partido, entonces, a las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde, hora Perú. Hora Perú, 2 de la tarde. 20 preguntas. Quiero No, 20 ningún 20. preguntas. No, ningún 20. 20 preguntas quiero. No, yo no me voy a aguantas pasar toda 20 una preguntas bíblicas. No, yo no me voy a pasar toda una tarde en 20 preguntas. Y te voy a preguntar sobre todos los versos de la muerte. Hay 20 no, que señor. tú no conoces. No, señor. Te voy a ¿Qué preguntar tanta sobre los loquera? 20 versos bíblicos. Solamente le voy a aceptar 10 y 10 sería lo máximo. No, De pero ahí se tanta ponen de loquera. acuerdo en privado, Jaime, tranquilo. Yo que nada más quería hacer un Listo, mañana a las 2 de la tarde. 2 horas Perú, espero, y te voy a seguir desde ya. Espero me siga porque como no te conectes te voy a hacer quedar de mentiroso en público. Sí, así con tanto gusto, claro, sí, por lo menos en café listo. 20 preguntas, piénsalo si las aguantas. 10 Los 20 preguntas versículos cada bíblicos. 10 20 preguntas de cada tinieblas. 20 preguntas. Enséñame cómo creó Dios las tinieblas. Cuando se paró la luz. Cuando se paró la luz. Fue cuando hubo tinieblas, flaco. No quieres ir a Génesis conmigo. Espérate, mira cómo dice el texto. Cuando separó Dios la luz todavía ni siquiera había sido. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice en el verso 3, y dijo Dios sea la luz. Esa, yo no sé. Entonces Jesús no era la luz desde antes. Jesús es la luz creada. Ya les trajo cábala. Ya les trajo la cábala de que Jesús es una luz creada. No, imagínate. La luz es Dios. Él es luz y la luz no existe. Dios no existía. La luz de Dios no existía. Ya les trajo cábala otra vez. Ya les metió el golazo con la cábala. Saca este hombre eso. Qué doctrina más sucia, en verdad. La oscuridad no existe. Ahora, contéstale. La luz en Dios no existía entonces desde la eternidad. Oiga lo que dicen, que la luz no existía desde la eternidad. Listo, hermano Montero, hablen del debate. Jaime, a las 2 de la tarde. 10 preguntas cada uno, ningún 20 preguntas cada uno. 10 preguntas nada más. 10 preguntas fundamentadas en el tema de la muerte, todas con versos bíblicos. No, señor, vamos a hablar lo que hace tiempo hemos cuadrado el debate. Esto va a ser desde la otra vez que hemos estado hablando del debate. Así que esto vamos a involucrar todo, porque son 10 preguntas completamente abiertas. Entonces métele algo más, métele 15, intermedio, ni tú ni yo, 15. Señor, 10 preguntas, 15. Usted ingéniesela para que me sepulte por primera vez, porque usted lo voy a mandar para el purgatorio completico. No creo. Usted no va a abrirla y más. Dice que los hijos de Dios no van a ir al sepulcro. Imagínense que dice la Biblia que yo no conoceré la muerte en el cuerpo porque soy de la generación del regreso. Vas a venir tú a cambiarme, me vas a meter al sepulcro. Purgatorio. Si yo no voy a conocer la muerte en Cristo. Yo hablo del purgatorio de manera folclórica. Me lo que no dice la Biblia. Oye, yo hablo del purgatorio de manera folclórica. Deja la loquera, John. No, comienza a hablar formalmente alguna vez para que la gente distinga cuando dices payasadas y cuando hablas en serio. Señor, escúcheme, serían 15 minutos de argumentación. Primero empezar con 15 minutos de argumentación, un debate serio. 15 minutos de argumentación cada uno. 10 minutos de refutación, 5 de contrarrefutación. 10 preguntas por cada participante, un careo de 5 minutos. Vamos a ver qué estás hecho, si está firme para el careo. John Félix. Perfecto. John Félix, perfecto. Yo le digo a John Félix, y si no, alguno que modere bien. Métenle 20 preguntas. No, yo no voy a pasarme toda la tarde en eso. No. 15. No. Un poco más. 15, hermano Jaime, 15. Bueno, hagamos las 10. Si vemos que podemos extenderla, extendemos más. Hagamos las 10. Sí podemos. Yo me esfuerzo. Sí podemos. 15. Dame 15. Eso depende de la demora de tu respuesta. Si te demoras respondiendo mucho, se limita. Más claro y conciso. Y yo también claro y conciso. Usted va a tener que leer Biblia. Tú tienes muy poquita Biblia, tengo que leer mucha Biblia. Tienes que darme chance porque yo leo más Biblia que tú. No, pues vamos a ver. Eso es lo que va a demostrar mañana.
Es lo que vamos a demostrar si mañana la Biblia que lee la vas a poner en público al frente. Pero tienes que prometerme algo en el debate. Tienes que prometerme en el debate. A las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde. Tienes que prometerme que en el debate van a estar todos los hermanos tuyos. Dile que estén presentes para que lo vean de una vez. O sea, para claro, yo mañana voy a abrir live tempranitico y voy a invitar a la gente. Hermano Jaime, y si en Perú allá es las 2, acá ¿qué hora es en Colombia? ¿Qué hora es en ese momento? No, yo tengo las 3:23, la hora de Perú. Una hora, a las 2 suyas, yo tengo a las 2. Está bien, acá estamos iguales. Yo acá tengo las 3:23. Sí, la hora de Perú es la misma.